Suscríbete a la Panterita. Auto, carga Grit 95 octanos de Petrobras, la nafta más completa que le brinda un mejor rendimiento y mayor protección al motor de tu vehículo. Carga Grit 95 octanos, Petrobras, calidad internacional en tu camino. Nos vamos porque ya viene el comandante Arturo Máximo Rubín con su fútbol a lo grande. Hoy está el Hugo Velázquez. Sí. Hugo Velázquez hoy es el invitado. Vicepresidente de la República. Sí. Nos vamos. Chau. Buen fin de semana. Fumar y olvidar lo que hace mal. Hasta aquí, el que avisa no traiciona. Seguimos con Arturo Máximo Rubín y fútbol a lo grande. Este programa fue presentado por Itaú, hecho para vos. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Para cada dolor hay un quitadol. Eyopé Supé Quitadol. Personal Flow, conexión adentro, conexión afuera, conexión total. Agua de la Costa, proba Agua de la Costa, mejor hidratación sin calorías. Taiga, te lleva a donde querés llegar. Shell Helix, pedí Shell Helix. Punto Pharma, cuidamos tu salud y belleza. Come Cipar, tu mejor opción. Sea Americana. Calden, un buen vino de mesa para todas las mesas. Salud. Erimark, lo que la fábrica no te dio. Samsung. Redes sociales Monumental. Twitter, @AM_1080. Facebook, Monumental AM1080. Seguinos, informate, opina. 1080 AM. Llegamos a todo el país con la red satelital Monumental. Radio Encarnación de Encarnación, Radio 107.9 de Ciudad del Este, Radio Norte de San Pedro, Radio Progreso de Santa Rita, Radio Primavera de Concepción, Radio Canindeyú de Salto del Guairá, Radio Arandú de J. Eulogio Estigarribia, Radio Alto Paraguay de Carmelo Peralta, Radio Ñuberá de Capitán Vado. Llegamos a todo el país con la red satelital Monumental. Desde este momento, Monumental 1080 AM presenta Fútbol a lo Grande con Arturo Máximo Rubín, Denis Caniza, Jorge Sosa, Víctor Villalba y Francisco López. Todo lo que hay que saber del deporte rey con el equipo deportivo más escuchado del país. Ahora por Monumental 1080 AM comienza Fútbol a lo Grande. A la audiencia, buen día. ¿Qué tal, Víctor? ¿Qué tal? Buen día para todos. ¿Cómo te va, niño? Bien, señor, buenos días, saludos para todos. ¿Qué tal, Denis? Buen día para todos. Que no entra, porque hay conferencia de prensa. Sí, bueno. día azul. Sí. Y si no entra, ¿qué vamos a hacer? Va a hablar Barro que el otro después del 2. Visto el 90% del partido. ¿Vos? 100. ¿Vos? El 90%. ¿Vos? Segundo tiempo. No, yo he visto todo cuando vine acá. Chiquitito. Y qué gran partido Almirones. Sí. Hace tiempo que no le vimos así, Enchufadísimo. Descollió. Pero así se encontró fue. enfrente, o sea, al lado con un compadre. En el juego, Delis. Porque necesitaba eso. Y suelto, eso también. Pero suelto. en el primer gol, que le hace la asistencia Jesús, Jesús Medina, sí. el que pifia es el número 4. Sí. Y ahí entra Deli con mucha picardía para el gol Almirón. Sí. Otro hubiera hasta frenado. Claro. Él siguió. Arrancado y quedarse ahí. Pero él no se detuvo, siguió. No se, y en el segundo remate cruzado Sí. que le pega. Lo que estamos buscando de él. Sí, es que tenemos que rescatar algo, estoy hablando, ¿no? Sí. Si rescatamos algo de él. De las contras perfectas, porque anteriormente en otras ediciones de Paraguay ese tipo de situaciones desperdiciamos. Era 4 contra 1 y no sabíamos qué hacer con la pelota. Que hacer jugó lateral derecho. Sí. Y muy buen primer Muy tiempo. buen El primer tiempo. Muy bueno. Eso me decía Oscar Acosta, que estaba siguiendo el partido también. Muy buen partido. Bueno, ya vamos a seguir después, más adelante, pero la selección terminó y Ecuador intocable en el Mundial. Así mismo. Hace minutos, unos 15 minutos, FIFA sacó la resolución del comunicado. No hay mayores novedades. No hay mayores novedades en el sentido de que Chile no va. Queda todo igual. Ecuador en el Mundial y comenzaron ya los memes allí en contra de Chile. Inclusive ahora hasta un medio habló que el propio Byron Castillo podía iniciar, pero es un rumor, nada oficial. Juicio Contra por todo Chile, lo que le hicieron. Por todo lo que le hicieron. La Agrícola Sale Seguros Generales, seriedad en seguros sobre Mariscal López 5377, teléfono 609-509 en Asunción y sucursales. En Ciudad del Este, Encarnación, Hernandarias, Catuete y San Cristóbal. La Agrícola Sale Seguros Generales. Que ningún dolor arruine tu día, Quitadol. La marca más recordada de Paraguay, Eyopé Supé Quitadol.
Desde EMSA Inmobiliaria cumplimos tu sueño y hacemos crecer tu inversión. Con cuotas fijas y mínimos requisitos puedes tener tu lote propio en la ciudad de tus sueños. Visítanos en cualquiera de nuestras 10 sucursales o seguinos en redes @EMSA Paraguay. EMSA Inmobiliaria contigo desde 1994. La selección empató 2-2 en una conferencia de Barros Esqueloto ahora. Sí, en un ratito va a hablar Guillermo Barros Esqueloto. Se están acomodando los últimos detalles técnicos. ¿El técnico de Corea quién es? Paulo Bento, portugués, jugó el Mundial Corea-Japón 2002. Lo recuerdo de ahí como jugador, era defensor. Paulo Bento, voy a buscar dónde estaba antes de Corea. Tiene toque, tiene juego colectivo Corea. Sí. Y son calentones. Sí, al final. Terrible incidente. Son y otros unos empujones. Sí, señor. Hay un corresponsal bancario muy cerca tuyo, donde puedes hacer extracciones, depósitos, pagos de tarjetas y mucho más. Busca los locales de aquí pago con el logo BNF o ingresa a bnf.gov.py/CNB. BNF siempre cerca tuyo. Gerardo, Paulo Bento, dice Gerardo, entrenador portugués, dirige a Corea de 2018. Sus números: 29 victorias, 11 empates, 6 derrotas. Ahora Chevrolet con sus modelos Joy Sedan, ni Onix ni Onix Sedan tienen precios súper accesibles. Visita tu concesionaria más cercana o ingresa a chevrolet.delasovera.com.py. De La Sobera amamos tu Chevrolet. Pichumilas, crujientes, doradas, nutritivas, muy fáciles de cocinar. Búscanos en la sección de congelados de los supermercados y puntos de ventas del país. Pichugón paraguayo como vos. Wilmar SRL Electrodomésticos, muebles, joyas y perfumes. Únicos 2 locales, Casa Central, Eusebio Ayala Casi, RI 2 de Mayo Asunción y sucursal en Lambaré, Avenida Cacique, Lambaré, Casi Panchito López, teléfono 607-739, WhatsApp 0981-543-543, Wilmar SRL. El tema de la conferencia, ¿podemos poner Tigo por favor, Gustavito? Y le quiero consultar cómo vio ese tridente en el medio campo, que hizo una muy buena labor, principalmente esta mañana para nosotros, en el caso de Richard Ortiz, Derlis González y Miguel Almirón. ¿Cómo vio usted ese desempeño de los tres? Porque se vio otro equipo, se vio otro seleccionado. Y la otra consulta sobre Miguel Almirón, porque Almirón jugó muy bien hoy, jugó como se esperaba dentro del seleccionado. ¿Le dijo algo a él una vez que finalizara el encuentro? Sí, la verdad que me gustó mucho cómo jugaron los tres, se conectan, son buenos jugadores, tienen buen pie y obviamente eso se nota a la hora de estar juntos o de estar cerca en el campo de juego. Terminamos muy contentos con los tres, tanto sea con Richard como con Derlis y con Miguel, terminamos muy contentos porque jugaron muy bien. Y nada, en particular hablé con Miguel porque Miguel me pidió el cambio porque se le puso duro el aductor y le costaba un partido de esta característica, tiene una dinámica muy alta y bueno, no la podía sostener y bueno, me pidió el cambio y por eso salió. Pero quedé muy contento con los tres. Víctor Villar de Radio Monumental. ¿Qué tal, Guillermo? Estamos aquí en directo para Fútbol a lo Grande. 2 consultas. Primero, del partido de hoy, el lado derecho, Iván Casal como lateral, Matías Villasanti como volante. ¿Cómo cree que funcionó esa sociedad pensando en que pueda ser algo que se repita a futuro en esta reconstrucción del equipo de la selección? Y lo segundo, justamente en esa idea de mirar al futuro y de tener en cuenta nuevos jugadores para la selección nacional, o sea, que el jugador se gane su lugar en el elenco estable. Me enfoco en los nuevos en esta convocatoria. ¿Se va satisfecho con esas evaluaciones a los que son las caras nuevas en estos partidos ante Japón y Corea del Sur? Sí, fundamentalmente con Casal, que hizo hoy un partido muy bueno. No se notó la diferencia física o de dinámica que pueda haber entre un equipo como Corea que va a jugar el Mundial a él que era su primer partido internacional. La verdad que estuvo bien y más teniendo en cuenta la expectativa que hoy cumplió con lo que le pedimos. Uno cree también al ser el primer partido y el ser joven, el piso es este, ¿no? Va a crecer a partir de ahora. Y se entendió muy bien con Villasanti. Villasanti por afuera tiene una fuerza, una dinámica y un paso largo que puede marcar mucha más diferencia que la que marcó, pero también nos quedamos
contentos con Matías, que creo que marcar mucha más diferencia que la que marcó, pero también nos quedamos contentos con Matías, que creo que marcar mucha más diferencia que la que marcó, pero también nos quedamos contentos con Matías, que creo que marcar mucha más diferencia que la que marcó, pero también nos quedamos contentos con Matías, que creo que marcar mucha muy buen partidos. Cuando se dan estos partidos con este nivel, donde el equipo mostró una personalidad y un juego muy bueno, muchas asociaciones, y la verdad es injusto, muy bueno, muchas asociaciones, y la verdad es injusto dejar de nombrar a alguien, porque todos han cumplido muy bien. Sí, los colegas de Radio 1 de Marzo, Deporte Total. Radio 1 de Marzo. Sale. Siempre colocó una línea de media puntas, 3 volantes detrás de los punteros contra Japón, detrás de los 2 puntas, hoy de vuelta detrás de Derlis. Esa filosofía, esa fisonomía de juego, tratando de llegar en bloque hacia el arco rival, va a ser un poquito lo que va a predominar en sus equipos. Y lo otro, la presencia de los jóvenes, que le dejó lo de Zárate y lo de Casal, que ya respondió un poquito en menor medida en el arranque de esta conferencia. Bueno, de Zárate, a mí el partido que hizo con Japón, más allá del resultado y más allá de toda la problemática que tuvimos previo a ese partido, el cambio de horario, la adaptación, un solo entrenamiento previo al partido por medidas de seguridad de protocolo COVID, obviamente que influyeron en el juego y en el resultado, sin duda. Vos fíjate, después de 6 días de entrenamiento, el equipo cómo juega hoy. Así que el partido con Japón hay que tener cuidado a la hora del análisis, porque hay un montón de situaciones extradeportivas que se dieron que creo que justifican el resultado. Pero me voy contento. Hoy hablé con Zárate cuando terminó estos 2 partidos y bueno, le contaba la expectativa que uno tiene y el crecimiento que esperamos de él desde el plano individual, desde su lugar en Olimpia y que pueda seguir en nuestra selección. Y Casal creo que rindió, tuvo a jugadores de nivel internacional, lo tuvo a Son alrededor de él y cumplió, y me voy contento porque había vivido una semana difícil él con el fallecimiento de su abuela y el debut en la selección mayor. Obviamente que eran cosas que impactaban en él, pero se mantuvo bien y estuvo muy bien plantado, bien firme, con mucha personalidad. La siguiente pregunta es del colega Roberto Rojas de NBC Sports. ¿Está Roberto? Bueno, pasamos a Johnny González de ABC Cariñal, por favor. Guillermo, ¿cómo le va? Buen día, saludo para todos. Guillermo, a esta altura del proceso, con esta selección nacional, podemos decir que tu grupo, tu equipo técnico, digo, ya tiene un equipo para lo que va a ser la próxima Copa América, la próxima eliminatoria. Podríamos decir, con este grupo vamos a intentar jugar una buena Copa América y llegar a la próxima Copa del Mundo, o dependerá de los rendimientos de estos futbolistas en los próximos partidos, amigos. Obviamente que más allá de nuestro análisis que hacemos en estos 2 partidos, en los partidos futuros que nos toque jugar, también está el momento individual de cada uno en sus equipos. Creo que es una conjunción que se tiene que dar, mi pensamiento, el nivel de ellos individual, lo que ellos han dado en estos partidos y vamos a ir viendo. Ojalá que a través del tiempo vayan apareciendo más jugadores, más posibilidades, como le está tocando ahora a Zárate o a Casal, y que seguir teniendo la posibilidad de tener un número mayor de jugadores. Pero hoy por hoy quizá creo que los que han venido a este viaje de a poco vamos viendo que el equipo está apareciendo, que se van ganando un lugar, pero esto está abierto para todo el mundo, no es solamente fuiste citado y ya está. Acá todos los días
le decía a los jugadores en estos días, cuando yo voy a ver un partido a que tanto sea en el plano local, o si me toca ir a algún lugar afuera a ir a verlos, ellos tienen que jugar con el nivel de un jugador de selección. Así que ojalá que sea dentro del próximo partido que nos toque jugar, que sea dura la decisión que uno tiene que tomar porque están todos bien. Carlos Esqueloto hablando en conferencia. Ferro Parisea con garantía de calidad llegando a todos los puntos del país. Cuando necesitas materiales para construcción, recordá Ferro Parisea. Estamos en Avenida Fernando de la Mora, esquina Morquio. Sucursal en Articas, casi cercano Martínez, teléfono 220-737 al 8. Seguinos en redes. Ferro Parisea, 39 años construyendo contigo. Decidí prestigio y calidad. Exigí Impaco. Más de 40 años llevando energía al país. Dale un giro a tu vida y convertite en lo que siempre quisiste ser, un verdadero winner. Con Apostala las victorias se multiplican y ningún sueño parece imposible. Consulta todos los partidos disponibles en www.aposta.la y prepárate para hacer tu mejor versión. Apostala, ganarlo cambia todo. En esa zona y que tengan la amabilidad los clubes de cederlo. Pero la intención, teniendo en cuenta que desde cuando ya empieza el fútbol local, se reinicia, pero de acá a esa fecha hay 3 semanas que no se juegan 3 semanas, e incluso ningún equipo le toca jugar Copa Libertadores, más allá de que superen la octavos o la Sudamericana superen esta fase. Hay 3 semanas que son intercaladas, que no se jugarían, entonces trataremos de meter algún ciclo de entrenamientos en esas semanas para poder conocer bien los jugadores de cerca, porque más allá de que los ves, la verdad está cuando los tenés dentro de la cancha. Pablo Esqueloto en conferencia de prensa. Para él juega el 31 de agosto en Atlanta ante México. En la Caja Mutual puedes empezar a cuidar tu futuro con 120.000 guaraníes. Inicia tu jubilación privada ya. Contactanos al 218-4000 o visita nuestras redes sociales como Caja Mutual. En Paraguay, Perel es el centro del neumático, el centro de servicios más importante del país. Te esperamos en Asunción, Mariano Roca Alonso, Ñemby, Ciudad del Este, Encarnación, Coronel Oviedo y Santa Rita. Perel es el centro del neumático. En Farmacias Catedral, todos los viernes, abonando con tu tarjeta de crédito de la Cooperativa Universitaria. Tenés 30% de descuento en todas las sucursales. Hace tu pedido al 627-7000 en Farmacias Catedral. Amamos cuidarte. Nueva Pilsen Extra Pura Malta 269. Refrescante, cremosa y con la medida justa a 3.500 guaraníes. Gran Feria de Muebles en Tupí. Hasta el domingo Tupí te ofrece la mayor variedad de muebles del país con beneficios únicos al contado y en cuotas. Te esperamos en Boyén, esquina Músicos del Chaco, de 7:30 a 18 horas. O hace tu compra a las 24 horas en tupi.com.py. La gente sabe. Esa tensión porque el partido se estaba terminando, profe. No, yo creo que no es una desatención, yo creo que el gol, cuando viene sobre descuento, el empate a 2, por eso la pregunta. Se silenció, ahí está. No, te decía que me parece que ellos tuvieron un poco de suerte en esa jugada porque el jugador que recibía la pelota se tropieza, lo distrae a David Martínez y recibe la pelota el jugador que está por detrás y mete una pelota muy buena al centro del área y define el empate. Cuando jugás con selecciones que no solamente van a jugar el Mundial, sino que tienen jugadores de calidad, una pelota a mitad de cancha es un pelotazo, lo que para nosotros es un pelotazo, para ellos es un pase al pie o al espacio. Y bueno, hay que acostumbrarse a jugar a la dinámica y a esa calidad. Pero igualmente, más allá del empate en el último minuto que tuvo Corea, creo que nos queda la sensación que merecimos ganar, que jugamos para ganar y eso me parece que está por encima del resultado, esa sensación. Jugamos con 40.000 personas en contra, con un equipo que está preparado, que tiene un jugador que está dentro de los top 10 del mundo como son, y de visitante, y la verdad el equipo se plantó y mereció ganar, y esa sensación es muy buena. Así que en ese plano nos vamos muy contentos con la actuación, más allá, te reitero que como vos decís,
una pelota, pero bueno, ellos tienen demasiada calidad también, hay que reconocerlo. Barros Esqueloto en conferencia. Cerámica Itagua, su casa para toda la vida con los mejores materiales, desde el piso hasta el techo, solo de Cerámica Itagua. Ventas al 0982-104-287 y 021-607-151. Encontranos en Instagram como @cerámica_Itagua y en la web cerámicaitagua.com.py. Cerámica Itagua, 100% pasión. En Castrol, amamos proteger tu vehículo, por eso creamos Castrol Magnatec, con moléculas inteligentes que se adhieren a tu motor, protegiéndolo por más tiempo. Encontralos en los mejores lubricentros del país, acordatos a Castrol Magnatec y anda tranquilo. En Corea, hablando Barros Esqueloto. Pollos Amanecer te provee proteínas y nutrientes con un bajo contenido de grasa, más ricos o más saludables. Pollos Amaneceres Paraguayos nuestro, producido por Granjeros Campo 9 ICA. Ahora pasamos a Alejandro Silva de Unicanal. Alejandro. No sale. ¿Estás, Alejandro? No sale. Encontrá tus restaurantes, bodegas y mercados favoritos en Pedidos Ya. Recibí tus pedidos en minutos a la puerta de tu casa. Ahora además puedes hacer tus compras de último minuto en tiendas y farmacias. Pedidos Ya, tu gol al instante. La vida es ahora, ponete Prudence y dale, júgatela, volvete loco, disfruta, experimenta, ponete Prudence y dale, preservativos Prudence, más placer para todos. Ahora sí. ¿Cómo encontrás el funcionamiento del equipo sin tener ese delantero típico 9? Y así también otra consulta que me gustaría hacerte, Guillermo, es ¿por qué cuesta tanto a esta selección, ya este octavo partido como director técnico, eso de ser como una selección que ilusiona en un partido y que en el siguiente de por ahí decepciona? Te hablo específicamente, por ejemplo, lo que pasó cuando le ganamos a Ecuador, ilusionó mucho, después contra Perú no salieron las cosas, ahora contra Japón fue una decepción, y ahora hoy con este rendimiento es como que ilusionó. O sea, ¿por qué ha costado tener esa estabilidad también, Guillermo? Esas son mis consultas para ti. Bueno, cuando vos dirigís una selección nacional, el tiempo de trabajo es menor que lo del club, entonces a veces te cuesta mucho más cuando venís, cuando tomás una selección que venía en una situación difícil, incómoda, y que necesitaba sacar puntos, entonces el proceso de repente se puede desvirtuar, porque lo que necesitas es sacar puntos para poder ver si vas al Mundial, en lugar de hacer una selección firme, que es lo que ahora vamos a tener tiempo de hacer. Me parece que es difícil evaluar el partido con Japón, porque llegamos 3 días antes, nos dejaron entrenar solamente el día anterior, tuvimos muchos jugadores que jugaron hoy, no pudieron estar en Japón porque no llegaban en tiempo y forma, porque ellos debían estar antes del 30 de mayo y ellos jugaban sus compromisos con sus clubes el 29, entonces no llegaban y no nos daba la posibilidad de contar con todo el plantel. Y bueno, también tuvimos algunas circunstancias en la lista. Cuando uno armó la lista, la primera lista, por ejemplo, teníamos Espínola, Iván Ramírez, que después se lesionaron los dos laterales. Entonces tenés que ir cambiando, porque son las eventualidades que te pueden pasar previo a un partido. Entonces lo comentaba al principio de la nota, ¿no? Es difícil hacer una crítica o un análisis real en el partido contra Japón, donde tuvimos que cumplir con un montón de protocolos de COVID que no tienen que ver con esto que jugamos hoy, que estuvimos 6 días entrenando y que estuvimos para preparar el partido con los jugadores en campo 6 días. Profe, y lo de jugar sin el 9, o sea, sin un 9 de referencia, lo que fue Derlis puede jugar de 9 como referencia. Él ha jugado por fuera y por dentro. Recuerdo en este momento el gol que él le hace a Cerro Porteño por el campeonato local cuando gana Olimpia 2-0 en la Nueva Olla. Él define el partido jugando como centrodelantero. Lo charlé con él, obviamente, y él se siente cómodo en esa posición. Bien, agradecemos al profesor Guillermo Barros Esqueloto y a todos los medios. Barros Esqueloto en conferencia de prensa.
En Solar celebramos a papá. Acércate a cualquiera de las 13 sucursales y por tu préstamo desembolsado te llevas un obsequio para papá. Y tenés habilitada una caja de ahorro de manera automática, promo válida hasta el 30 de junio. O hasta agotar stock, llamanos o whatsappeanos al 218-8000 o el asterisco 76527 con Financiera Solar si se puede. En Mundo Constructor, encontrá todo para tu baño, cocina, quincho, piscina y todos los espacios de tu obra. Cerámicas, sanitarios, plomería, porcelanatos, azulejos, griferías y mucho más. Haz tu pedido al 0994-493-456 y 021-211-099. Te esperamos en el Sebellala 1194, casi 33 Orientales. Mundo Constructor, acompañando tus obras. Lo puso a Oscar. Sí. Entró Oscar por Almirón. Pero no lo puso. ¿Y Ábalos por quién entró? Ábalos entró por... ¿Ábalos entró por Almirón? Perdón, Ábalos por Almirón y Oscar fue el siguiente cambio, el último. Sí, pero cuando le pone con 9 a... Sí, y ahí baja Derlis González a jugar en medio punto. Sí, señor, pero así lo puso y se terminó extenuado Almirón. Sí, sí. Su cara, su rostro. Hay un pique a la derecha en la media cancha que le gana velocidad al que lo sigue. Y después se tira y después frena y juega otra vez para atrás. Esa fue la última gran corrida de Almirón. Sí. Pero hizo un partidazo. Hizo un partidazo, realmente. Ese es el Almirón que le queremos ver. Acompaña tus mejores momentos con un gran sabor. Llegó la nueva edición especial Gran Vino Santa Elena, esencia guaraní, edición paraguaya. Una botella que nos transmite lo mejor de nuestra cultura y la esencia de ser paraguayos. ¿Quieres una solución en la suba al combustible? Una moto Kenton es la solución. Con una Kenton tenés economía, agilidad en el tráfico, ahorro en el consumo de combustible. Visítanos en nuestras sucursales, escribinos al 0976-101010, Chacomar, respaldo total. Hoy en Shell cargas la mejor calidad en naftas a 400 guaraníes menos por litro. Y en el tanque con Shell Fórmula Super Regular o Shell V-Power, nafta 400 guaraníes menos por litro. Hoy en todas las estaciones Shell, porque lo que cargas importa. Estamos con el doctor Hugo Velázquez, que ya estamos. Conoce la nueva imagen del Drugstore Asismed, mucho más fresca, atractiva y versátil, manteniendo la misión de cuidar tu bienestar. Ahora encontrarnos en el nuevo Drugstore Bahía, en el estacionamiento de Bahía Parking detrás del Centro Médico La Costa. Seguinos en redes como @Drugstore Asismed o llamando al 288-7777. Somos Drugstore, somos bienestar. Hablemos de Pluscar, porque ahí encontrás soluciones en todos los tamaños. Pluscar te espera con un amplio catálogo de marcas de calidad internacional, ofreciéndote gran variedad de repuestos automotrices, industriales, neumáticos, lubricantes, herramientas, baterías, generadores, todo al mejor precio del país. Visítanos en nuestras sucursales o haz tu pedido en la sucursal digital 0983-788-250. Pluscar Repuestos, soluciones para todo lo que buscas. Ingresa a pluscar.com.py. ¿Qué tal, doctor Hugo Velázquez? ¿Cómo te va? Buen día, buenas tardes. Buen día, Arturo, para hoy y la audiencia. ¿Todo bien? Muchas gracias por la invitación. ¿Por qué sos de guaraní? De familia. Mi abuelo ya era guaraní, mi padre era guaraní, todos los varones de mi casa somos guaraní. ¿Tenés incidencia con Jubero en guaraní? No, soy un fanático, un colaborador y colaborador en el club, así es. Entiéndase, colaborador, niño. Sí. Un aporte al guaraní y se lo ve siempre. Para tenerla Jubero. Y vos te reuní con Jubero, dijiste vos, a Juan Alberto Acota, que vuelva Jubero y está. ¿Esa fue tu palabra? No. Coincidimos todos en traerle a un técnico que ya conozca el club y que haya salido muy bien como salió Jubero, ¿verdad? Y todo el mundo le queremos a Jubero en guaraní. Y coincidimos entre todos los que opinábamos en ese momento que Jubero era la persona indicada para venir a tomar otra vez el club y no nos equivocamos. Cuando las cosas no andaban bien, ahora más o menos, ¿te preguntaste por qué? ¿Tuviste tiempo de ir al club, preguntaste o no? No, la verdad que estoy un poco separado en este momento, estoy en otros menesteres actualmente. Me dirá, no tengo tiempo ni para eso, vamos a entender. Pero alguna llamada telefónica para tu distracción pudiste haberlo hecho. No, la verdad que no, pero les aseguro que para esta segunda etapa de alguna manera voy a volver a acercarme al club. ¿Cuántas horas dormís? 6 horas. ¿De qué hora a qué hora? Y depende de la hora que termine mi actividad política a la noche. Hay veces que termina a las 12, a la 1, a las 10, a las 11, depende de eso. ¿Te altera? No. ¿Qué es lo que más te... Estamos con el Instagram Arturo M. Rubín. Instagram Arturo M. Rubín. Estamos con el doctor Hugo Velázquez. ¿Cómo sos vos? Apasionado, con un carácter muy fuerte, pero a la vez también
una persona muy sencilla. Yo soy el típico paraguayo de nivel medio, Arturo. ¿No tiene plata? No tengo plata, tengo lo suficiente para vivir bien, pero no soy millonario. ¿Qué es lo que me mira? No. Entonces mi carita al rey cómo me mira y ¿por qué no? ¿Una campaña política cuesta o son los partidos los que colaboran? Cuesta mucha plata una campaña presidencial. No, por eso. No cuesta mucho, pero eso yo no tengo ninguna posibilidad. Si dependiera de lo que yo tengo, no iba a ser candidato a la presidencia. Hay mucha gente comprometida con un proyecto, muchos empresarios que están colaborando para esta campaña. Vos sabés que escuché, Hugo Velázquez, una entrevista a un centroamericano escritor, y entre otras cosas decía que una persona pública, digamos, de un 100%, me dijo, estoy convencido de que el 10% rechaza. No sabe por qué. Voy a poner mi ejemplo, o cualquiera de los compañeros. El 10% no te quiere, según, no es tu caso. No, pero es la verdad. Dijo, de un 100%, el 10 no te quiere. Yo me puedo incluir, usted puede incluir en Caniza, los compañeros si quieren. Usted tiene que saber que hay 10% que le rechaza, según la opinión del señor. Después dice, el otro 10% es indiferente. Que sí, que no. Pero hay un 10 que rechaza. No sé si lo toma o no lo toma. No, es que es así, yo por experiencia sé eso. Y a lo mejor es más, sobre todo cuando uno está ya en una carrera tan larga en la política, donde siempre uno gana y lugares donde uno ha tomado decisiones importantes. Entonces, las decisiones que uno toma en el ejercicio de un cargo, de una función, siempre hay gente que está de acuerdo y otros que no. Entonces... Está bien, pero hay 10 que luego te va a rechazar, no sabes luego por qué. Correcto. Sí, esa es la naturaleza del ser humano. Es lo que dijo el señor, no hace falta que sea Hugo Velázquez ni Víctor Villán. El 10 te rechaza. Así. El 10 es indiferente. Mira, y el 8 podría entrar en el paquete de lo que vos considerás pueden seguirte. ¿Quiénes te siguen a vos, Hugo Velázquez? ¿Solamente el Colorado, nada más que el Colorado? No. ¿La Fuerza Republicana? ¿Segundo partido Colorado no? En este momento sí, porque estamos en unas internas partidarias. Y uno ya cuando entra en la vidriera de la ciudadanía toda, no solamente de las internas del Partido Colorado, a uno ya la analiza. Hay un sector que analiza a quién acompañar, qué es lo que le conviene al Paraguay y qué es lo que no le conviene al Paraguay. Entonces, lógicamente, la primera etapa siempre son exclusivamente de colorados en las internas y después ya toda la ciudadanía. ¿Y a vos cómo te ve el Colorado? ¿Le tenés que hablar mucho, poco? No, a mí el Colorado me asume como uno de los suyos. Yo provengo de la dirigencia de base del partido, entonces me asumen ellos como ellos mismos, entonces me es muy fácil llegar al pueblo colorado. ¿Cuál es tu carrera inicial como abogado? Como fiscal, digo. ¿Fuiste fiscal? Sí. ¿Cuánto tiempo? Estuve 7 años en la fiscalía. ¿Y qué te dejó? ¿Y qué dejaste en la fiscalía? Tuve muchos casos muy importantes. Yo fui el fiscal de la causa del primer secuestro del Paraguay de María Edith, y también fui el fiscal jefe en el segundo secuestro de Cecilia Cubas. Al ingresar ya en el Ministerio Público me dieron la investigación del lavado de dinero de aquel mega asalto que había ocurrido también en el aeropuerto, el primer mega asalto, de manera que sí tuve casos muy importantes en las cuales en todo he llegado en conclusiones que dieron en el blanco, por llamarle, porque feliz no puedo decir porque ustedes saben de que Cecilia lastimosamente lo encontramos como lo encontramos. Es un cargo muy delicado, muy sensible. Muy delicado, muy sensible. Esas son las cosas que uno le forja el carácter cuando tiene que tomar decisiones en donde le va a beneficiar a la ciudadanía, pero finalmente siempre uno pide la condena de un ser humano. ¿Decisiones valientes tiene que tomar? Así es, siempre, y siempre las tuve y siempre las tomé. ¿En tu familia te habrán dicho, para qué te metiste en esto? No, yo no tengo un solo familiar político, uno solo. No político, en la fiscalía digo. ¿Para qué te pones? Tampoco porque las decisiones que yo he tomado las tomé por mí mismo y siempre mi familia me acompaña.
Acompañar significa que escuchaste también, ¿la escuchás? Estar de acuerdo en las decisiones que yo he tomado. ¿Y que tu familia está de acuerdo con tu familia con vos ahora? En que yo haya abrazado la carrera política y ellos me acompañan el 100%. ¿Cómo es Hugo Velázquez? ¿Dispara fuerte a la oposición? No, la verdad. ¿O respondés vos porque tenés la necesidad de hacerlo? No, la verdad que no, esa no es mi característica, salvo cuando tenga que decir cosas que la ciudadanía tiene que saber, porque yo tampoco escatimo, yo no tengo dudas de decir lo que tenga que decir en el momento que tengo que decir. ¿Qué es lo que más te lastima, Hugo Velázquez? La injusticia. ¿Cuál es injusticia? Primero la injusticia social, la diferencia que hay entre algunos pocos que tienen mucho y muchos que tienen poco. Para eso y por eso estoy en la política. Quiero un país con mayor justicia social. ¿Y a vos qué te perjudica? Cuando hablan de vos, ¿te perjudica decir me están disparando, me están perjudicando? Pero estoy acostumbrado. ¿Esa es la política? Estoy acostumbrado, no tendría que ser esa la política, pero esa es la política criolla, pero yo estoy acostumbrado a devolver o a contestar todo lo que dicen de mí. Bueno, el doctor Hugo Velázquez dice, voy a contestar todo lo que dicen de mí. Te senté y te dijimos con Víctor y los compañeros, lo hicimos, hoy se cierra un ciclo con los candidatos a la presidencia. Ayer estaba ahí Katy González. Sí. Y anteriormente estuvo ahí... Esperanza Martínez. Y anteriormente estuvo ahí... ¿Quién estuvo Burr? Martín Burr y Sebastián Villarejo. Y anteriormente estuvo Euclides Acevedo. Así es. Euclides Acevedo con Santiago Peña y No, Efraín ninguno de Alegre. ellos no juega fútbol, Arturo. Santi me mandó uno que juega fútbol y jugó clásico de la Lupa. Santi Peña. No, ¿Y vos qué puesto jugás? No estamos hablando de jugar fútbol. ¿Y vos qué puesto jugás? Cuando jugaba fútbol jugaba en el medio campo, pero ahora ya soy centro delantero. Vamos a dejar ahí nomás, vos le seguías a cada uno de los presidenciables. No, si te hacen informar, mira lo que digo. No, absolutamente. ¿Por qué no? Porque no tengo tiempo. Me dedico 100% a mí, no a los demás. No soy, a mi campaña. ¿Vos no sos Bilardo? No. Que Bilardo permanentemente técnico argentino, veía cómo jugaban sus rivales. Sí, pero yo no me preocupo de ellos, me ocupo de mí mismo. Ellos se preocupan mucho de vos. Probablemente todos los medios de comunicación de mis adversarios políticos se encargan de mencionarme todos los días, en todos sus medios. ¿Y vos qué decís? Nada. Va a responder Hugo Velázquez a las líneas telefónicas. ¿Qué número, niño? 021-618-4700. El pueblo deportivo quiere saber. Entonces te van a preguntar, siempre digo con el debido respeto, el WhatsApp ha dicho, ¿qué quiere tomar al doctor? Café. Brillante. Y a mí que me parte un rayo, Pedro Rodrigo. No, ahí tenés agua, Humberto, ya, suficiente. Arturo, y mucha fuerza, mi querido hermano Humberto, mucha fuerza. Sí, nosotros los aborígenes... Iba a ser presidente de Guaraní, en la época de Sosa Gutiérrez. Sí. ¿Humberto? Sí, llegó a ser presidente del departamento de fútbol de salón. Firmó uno de los pagarés más caros en la historia del fútbol paraguayo. Probablemente el más caro para la época. ¿Cuánto? Para la época, terrible. ¿Vos te acordás de Toto Jugovic? Sí, aquel técnico, ¿verdad? No, el técnico y jugador, el de Libertad, pasó a Guaraní, porque pidió el Chema Rodríguez. Uno de los mejores volantes creativos del fútbol paraguayo. No estoy equivocado en decir, yo he visto el pagaré que firmaron 3 personas en aquella época. Creo que es algo que estoy equivocado. Sosa Gutiérrez, presidente de Guaraní, Jerkovich, secretario, y mi hermano. Y se cumplió. Era la transferencia de Libertad a Guaraní. En la época de oro del club. Vos sos muy joven para esa cosa. Sí, muy joven. No, pero ¿serio te pregunto? No recuerdo eso. Eso no recuerdo. Yo nací en el 60. En la época de ahora es la época del 60, yo nací en el 67. Quiere decir que vos no sabés cuando vino Palmeiras se le ganó acá. No. Vos no sabés cuando vino Peñarol acá en Piccho y se le gana. Por historia ya conozco. Bueno, algún día va, ya que tenés que conocer tus raíces de Guaraní. Sí. Por eso digo por historia. Por historia. ¿Quién fue Ondino Viera? Técnico. Brillante, Hugo Velázquez. ¿En qué año dirigió la selección paraguaya y dónde? No, eso ya... De Guaraní estamos hablando. Pero Ondino Viera, el técnico de Guaraní, sí. Y dirigió a Paraguay en el 63. ¿Vos qué naciste? 67. No, vamos a dejar ahí. ¿Qué número tenemos, niño? 618-4700. Es difícil porque está acá la política. Acá pues tienes tú. Y va a decir, me vino a preguntar de fútbol y me sacó de contexto. No, a mí me encanta. No sea bola, perdón, me salió bola. ¿Qué número? 618-4700. Pero peloterimio. Y nosotros los peloteriles podemos hablar en el mismo idioma, ¿verdad?
Así Así mismo. es. Yo jugué en el Sport Colombia. Vamos a dejar ahí nomás. No. Yo jugué más que vos, fútbol, Arturo. Yo no jugué, yo jugué básquetbol. ¿Viste? Mucho tiempo. Entonces tengo razón. Pero tiene buen dominio. Domina bien la pelota, vos. Decime, pues. Sí, domina bien. ¿Con la mano? Picadita hace, Te no. 30 hago hace. un desafío ahora. ¿Quién hace más picadita en el estudio? ¿Vos o yo? No. No, sin tocar la pelota. Yo Que le traiga a alguien acá. voy a poner a mi representante de Denny. No, ahí está el micrófono. No, esto es terrible, ¿verdad? ¿Por qué así? ¿Qué número tenemos, Gustavito? Teléfono, hola. Comandante. Hola. Comandante. Hola. Arturo, ¿me escuchás? Te escucho. Arturo. Con total apoyo al doctor Hugo Velázquez, Arturito. Nosotros le empezamos mucho acá en la Morón. Total apoyo al doctor Hugo Velázquez. ¿Cómo te llamas vos? Ryan da Rosa de Lambaré, soy comandante. Un gusto, Ryan, gracias. Hola. Hola. Sí. ¿Puedo aclarar, Hugo Velázquez? ¿Cómo? Yo quiero saber qué pasó con Itaipú. Queremos saber. Baja tu volumen. ¿Quién que está con Itaipú, dice? ¿Sobre cuál de los temas? Si es ahora el tema de la tarifa o el tema famoso del ACTA. ¿Cuál es? Se fue. Bueno, C18 4800. Hola. 700. Hola Arturo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Menos, niño. Repetí, por favor. 618 4700. Vamos a discutir por un número más, un número menos. Difícil el niño. ¿Nombre? Hola, ¿qué tal? Yo soy Joaquín, soy de Aregua. Quiero hacer 3 consultas. Primero, ¿qué edad La tenés, primera, Joaquín? ¿Qué edad tenés? Tengo 23 años. ¿Qué es de tu vida, Joaquín? ¿Estudiar, trabajar, casado, viudo, Soy separado? soy estudiante de Derecho. Tengo 3 consultas que hacerle a Hugo. La primera es si él considera que Santi Peña es un enemigo realmente para la sociedad. Y la segunda, 2 preguntas nomás realmente. Si va a haber ese famoso abrazo republicano y que ahora nomás se odian los colorados. Y la tercera, si existiese la posibilidad de que él apoya a un candidato de la concertación en caso de que no gane la interna colorada. Responde Hugo Velázquez, fútbol a lo grande, el pueblo deportivo quiere saber. Primero, el patrón de Santi Peña es el peligro para la democracia, para las instituciones republicanas y para los empresarios honestos. Y Santi Peña, lastimosamente, cumple las órdenes que le da su patrón. Segundo, ¿cuál era el...? Sí, va a haber concentración. No. En caso de que no gane, si ese fue el tercero. Abrazo republicano. El abrazo republicano siempre se da dentro del Partido Colorado porque el Colorado, el auténtico, estamos hablando de los auténticos colorados, de los que por convicción estamos, siempre nos damos el abrazo republicano porque tenemos vocación de poder, por eso siempre el Partido Colorado llega, pero estoy hablando de los auténticos colorados, no de los que se afiliaron al partido para ocupar cargos o para que manejen el Estado en función a sus intereses pseudo empresariales. Y tercero, lo voy a pensar. ¿Tu WhatsApp, Aisho? Sí, es sobre el tema de Itaipú, que hace rato quedó pendiente. Ya leo 2 personas que preguntan por el tema del acta, que se firmó en el 2019. Si hay algo Correcto. que aclarar. Sí, súper. Yo no tuve nada que ver con el tema del acta, sí con la venta de energía. El tema del acta de Itaipú había culminado con la última reunión en Brasilia, donde esa famosa reunión que todo el mundo sabe, el 23 de mayo, en Brasilia. La venta de energía de Itaipú comenzó de la mano de Pedro Ferreira el 15 de junio con las publicaciones en todos los medios de comunicación haciendo la oferta de la venta de energía. Yo sí acompañé a Pedro Ferreira en este momento para la venta de la energía al sector privado brasilero y no tenía nada que ver con el acta. Cuando se conspiró en contra del gobierno colorado, agarraron y involucraron la venta de energía con el acta de Itaipú también para que no solamente el presidente de la República vaya a un juicio político, sino también el vicepresidente. Eso se resolvió así, porque hubo una comisión bicameral del Congreso que había investigado los hechos en las cuales a mí jamás se me hizo referencia, nadie hizo referencia sobre mi persona en el tema del acta. El pueblo deportivo quiere saber qué número, niño. 618 4700. Hola. Hola. Hola Arturo. Sí. Yo me acuerdo de todo Velázquez aquí ya a final del 2002 de Olimpia. Ese es mi recuerdo de él. ¿Por qué? ¿Cómo te llamas vos?
Cristian, Arturo. Cristian, ¿qué edad tenés, Cristian? Yo 47, Arturo. ¿Y por qué te acordás de esa final de Olimpia? ¿Qué tiene que ver otro Y Velázquez? porque estuvo ahí, Arturo. ¿Y Hugo? ¿Cuál de las finales? ¿Dónde? Del 2002 en Pacaembu. Ah, sí. Sí, me fui porque acá perdió Olimpia. Sí, señor. Acá perdió y había mucha decepción y yo agarré y le hice la liga a los olimpistas para que le acompañemos porque allá va a salir campeón, dije Olimpia. El que ganó 2-1 y terminó en penales. Así es, así. En el estadio, en el Sí, Morumbí. así fue, Morumbí. así mismo, así fue. De San Pablo. Pacaembu. Pacaembu. Morumbí. Tranquilo. ¿Quién inauguró el Pacaembu? No, soy paraguayo, nada, y brasileño. Pero hay el paraguayo fue el club, 1946. Se reinauguraba. ¿Sabe quién fue? ¿Quién? Para que sepa nomás. Me encanta Todo conocer. acá la política no se puede con este señor. ¿Vos entendés, Víctor? Le quiero decir, fue Libertad. ¿Y sabe quién lo llevaron con Libertad? Arsenio Rico. Arsenio Rico, doctor, estuvo con el plantel del... Hablando de fútbol, apareció la foto Ahí del está. doctor en el Sport Colombia. Por Colombia. Por si crea que te estaba mintiendo. No, yo no tengo como No que... será compañero de ¿por qué no Santi, pregunté? Por Colombia. ¿En qué puesto jugaba ahí, doctor? En el medio campo. ¿Sí? ¿En qué Los año? 3 puestos jugaban. En esa época, Zurdo. en esa época 6, 8 y 10. También chuto un poco con la zurda, pero más derecho. Tenés pinta de volante central tosco, así de pegar mucho. No. ¿No? Talentoso. Súper. Cierto, ahí está el doctor Bola. Qué viene, mira vos. Sentado, doctor, que está en la Sí. esquina. Ya, tío, Mira por doctor Velázquez. Sí, el que está debajo del arquero. Yo cuando yo era cadete del Liceo ¿Y Militar. quién era el presidente de Sport Colombia? Don Alfonso Colmán. ¿Sabés? Pero la historia me contó un pajarito. Bueno, listo, no te voy a contar más nada. Teléfono, no voy a mezclar la cosa. Tenés razón. Va a decir que vino acá, lo único que escuchó fue historia futbolera. Tenés razón. Hola. Hola Arturo, ¿qué tal Arturo? ¿Cómo estás? Bien. Yo soy el señor Miguel Ortega, tengo 49 años. Quiero hacerle una pregunta especial, dos preguntas realmente al candidato de hoy. Lastimosamente no pude hablar con los otros, pero bueno, me toca con él. Quería preguntarle al candidato si qué piensa sobre el tema de hacer una estructuración a la Constitución y si hay idea de meter el balotaje en esa situación. Porque sabemos, yo tengo entendido que somos el único país en Sudamérica, inclusive en el mundo, que no tenemos esa figura de balotaje. Esa es mi pregunta, Arturo, y ojalá que pueda contestarme. Muchas gracias. Adiós, señor. Sí, hablar de una reforma constitucional. La reforma constitucional es la conclusión de la conversación de todos los actores políticos de la sociedad. Es lo que le llamamos un pacto social. Sí hay cosas que podemos ya llevar adelante una modificación de la Constitución. Hay muchas cosas que... Esta Constitución es del 92. En este momento hay cuestiones que uno puede ya volver a analizar, pero previamente, no es que el presidente de la República tiene que llamar a una reforma constitucional, tiene que opinar todos los actores, todos los sectores políticos de la sociedad o todos los actores de la sociedad a los efectos de establecer cuáles son los temas que tenemos que llevar adelante para una reforma. Y el balotaje va a formar parte de lo que la sociedad paraguaya quiera, pero no es solamente el único país que no tiene, hay muchos países que no tienen el balotaje. Hola. Hola, Arturo. Sí. Sí, José Ramírez, mi nombre. ¿José? Sí, Ramírez. ¿Qué edad tenés, José? 39. Te escucha el doctor Hugo Velázquez, José. ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo está? Hola, José, un gusto. Todo bien. Doctor, antes que nada, mi apoyo total. Yo le considero a usted un colorado de verdad. Muchas gracias. Entonces, mi pregunta sería lo siguiente, ¿cuál sería el plan que usted tendría para la salud aquí en Paraguay? Si tiene algún plan, si usted cree que hay algo para mejorar, ¿qué se podría mejorar? Hay que mejorar en la medicina preventiva. Si bien este gobierno ha invertido muchísimo dinero en obras de infraestructura, después de mucho tiempo se están haciendo los grandes hospitales públicos. El gran hospital de Coronel Oviedo que se está llevando adelante, el gran hospital del sur de Encarnación, se va a llevar adelante el gran hospital de Caguazú, el gran hospital de Curuguatí,
y se han incorporado más de 11.000 personales de blanco como para que hoy podamos decir de que el pueblo paraguayo tiene dentro de la salud pública como un derecho y no como un privilegio de algunos pocos. Y lo que nosotros tenemos que apuntar, por eso se están construyendo estas unidades de salud familiar, es la medicina preventiva, para evitar de que la gente llegue en masa enferma en los hospitales, sino hay que prevenir eso. Hola. Hola, comandante. Sí. Sí, Ramón Ortiz, te habla, comandante. Saludarle a un gran aurinegro como yo también. ¿Qué edad tenés? Yo tengo 43. ¿Y dijiste tu nombre? Ramón Ortiz. Ramón, te escucha, doctor. Saludos, Ramón, a Origen. Sí. Doctor, ¿qué fue lo que nos pasó ahí en la final contra Cerro, doctor? Y eso solamente Dios puede responder, porque increíble lo que nos ocurrió. Increíble. No, estuve en los Estados Unidos y ahí estaba mirando. Bueno. Doctor, una pregunta. Sí. Doctor, yo soy una persona que no soy colorado, ¿verdad? Pero si voy a votar por usted, quiero que me aclare. En última hora hay algunas denuncias en contra de usted del Colegio de Abogados de Ciudad del Este y también del Chaco. Si quiere hacer un comentario al respecto, por favor. Bueno, en general, supongo que han de ser denuncias cuando yo estuve como fiscal del crimen. Y eso es lo que yo digo, cuando uno toma decisiones, cuando uno decide condenar o absolver a una persona, siempre una parte está de acuerdo y la otra parte está en desacuerdo. Pero eso nunca tiene que evitar que uno tenga el coraje y la valentía de hacer lo que se tenga que hacer. Hola. Hola, Arturo. Señor. Esteban soy. 71 años tengo. Sí, Esteban. Colorado. Sí. Quiero preguntar al doctor Velázquez. ¿Por qué él se tira muchas horas encima de Horacio Parte y él, si no le mataban a Rodrigo Quintana, él iba a hablar también de esa enmienda más que iban a hacer como presidente de la Cámara de Diputados? Cuando falleció, él ahí se allanó a los otros y él salió limpito ahí y se candidató como vicepresidente. Porque él también iba, todos hicieron esas reuniones más ahí en la oficina de Fernando Lugo y iban a hablar la enmienda más para elegirle a Horacio Parte. Bueno, lo que ocurrió en lo del Frente de Guazú fue en la Cámara de Senadores, yo era presidente de la Cámara de Diputados. Cierto, hubo un antes y un después de la muerte de Rodrigo Quintana. Sin embargo, ese proyecto que presentaron desde el Senado y remitieron a la Cámara de Diputados era inconstitucional porque modificaba atribuciones del Congreso Nacional al evitar de que sea el Congreso quien acepte la renuncia de un presidente de la República, de manera que esa enmienda no iba a correr y yo me planteé porque iba a ser inconstitucional. ¿Vos tenés tu WhatsApp? Sí, consulta para el doctor Velázquez. ¿Qué propuesta diferente tiene en relación a su presidente, si no sería más de lo mismo? Bueno, yo creo que en todo gobierno hay cosas buenas que imitar, que mantener, y las cosas que nos equivocamos tenemos que corregir, de manera que esa es la esencia de un gobierno que tiene, o de un candidato o de un presidente que ya tiene experiencia en los tres poderes del Estado. Tomar todo lo que está bien y dejar de lado los errores que hemos cometido. Hola. Hola, Arturo. Señor, nombre, edad. Osmar Ayala, 40 años tengo, Arturo. Sí, Omar. Sí, el señor Hugo Velázquez quisiera consultarle. ¿Cómo la persona que el actual vicepresidente de la República del Paraguay, qué garantía me puede dar que pueda solucionar o cambiar algo durante su gobierno como presidente? Y sencillamente reitero lo que acabo de decir, uno tiene que mantener las cosas que están bien y cambiar los errores que se han cometido. Por eso es importante la continuidad de un gobierno. Segundo, en este momento yo le acompaño al que toma las decisiones, que es el presidente de la República. Cuando yo sea el presidente de la República, yo soy quien va a tomar las decisiones. En este momento acompaño las decisiones del presidente. Hola. ¿Y Morande? Tengo una pregunta. Se llama Alfredo González. No, edad, Alfredo, edad. 50. Sí, señor. Quiero hacerle un pedido a mi querido amigo, el doctor Velázquez, que cuando suba como presidente después de un tiempo, le den un título a hacer la oportunidad internacionalmente para que le haga hacer viaje alto para nada, algunos amigos míos. Fuerte abrazo.
Hola. Hola. ¿Su nombre, edad? Alcino Vallejo, 46 años. Te escucho, doctor Velázquez. Un saludo, doctor Velázquez, abogado Toro. Mi apoyo total para la presidencia del año que viene, doctor. Y una pregunta. ¿Usted espera el apoyo del Movimiento Honor Colorado para las generales de 2023? Muchas gracias por tu respaldo y sí, estoy seguro que todos los colorados vamos a abrazarnos por lo que dije, por la gran vocación de poder que tiene el Partido Colorado, y no va a haber ningún problema que el pueblo de Honor Colorado le acompañe a un colorado genuino. Hola. Hola. Sí. Nombre, edad. Mario Cañete, 40 años. El pueblo deportivo quiere saber. ¿Qué le quería preguntar, Mario? Arturo, el tipo que ya está en el poder, no hizo un huevo en estos 5 años. Se pasaron chupando toda la plata con su jefe ahí, Marito. Esto es lo que este va a prometer nada. Vamos a dejarnos de joder, Arturo. No queremos gente nueva, queremos gente de sangre nueva. Estamos cansados de los robos, ¿verdad? Estamos cansados que esto nos vean la cara, esto sinvergüenza. ¿Verdad? Saludos. Hola. Ese es el 10% que habla. Hola. 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 ¿Qué tal, Arturo? ¿Cómo andás? Bien. Nombre y edad. Ramón, 50 años. El pueblo deportivo quiere saber y el pueblo pregunta. Te escucha el doctor. Dos consultas. Toda su familia colgado del Estado, hijo, hijastro, un montón de ahí, a excepción de su hermano que es militar, ¿verdad?, de carrera. Y otro, con aquel tema de Itaipú, ahora está en contra de Horacio Cartes, estuvo con Horacio Cartes, pero con aquel tema de Itaipú él había pedido, se fue y le pidió a Horacio Cartes que le apoye para que no haya juicio político. Y ahora está en contra, ¿verdad? Doctor. Así es, estoy en contra porque yo no voy a acompañar a una persona que quiere utilizar el Estado paraguayo para seguir con el contrabando de sus cigarrillos, etcétera, etcétera. Todo lo que ya sabemos y yo ya lo he hecho público en mis denuncias. Sí, mis hijos trabajan en la función pública, pero trabajan, no son planilleros. Hola, Arturo. Nombre y edad. Marcelo, 28 años. Sí, Marcelo, te escucha el doctor. No es la primera vez que un vicepresidente quiere asumir el poder y quiero preguntarle al doctor que cómo va a hacer para racionalizar el gasto público. Tenemos demasiados funcionarios con muchos salarios y seguir pidiendo préstamos va a estar complicado en los próximos 5 años. Entonces, ¿cómo piensa racionalizar el gasto público? Gracias. Con el proyecto de modificación de la ley de las compras públicas. Ese es el lugar donde uno va a racionalizar muchísimo el gasto, ordenando las compras públicas. Y no es tan así como dicen, apenas el 11% de los funcionarios del presupuesto general, es solamente el 15% de lo que está fuera de lo que establece la parte de seguridad, la parte de salud y la parte de educación. Es decir, los 3 pulmones de una sociedad que tenemos que llevar adelante, que es educación, salud y seguridad, ocupan el 75% del presupuesto general de gasto de la nación. El 25% es la división de todos los demás entes públicos. ¿Tenés, Víctor? Sí, ¿qué piensa sobre el tema de la CEPRELAT? Ya que los cartistas piensan que usted es el artífice de todos estos últimos sucesos que atañen a las empresas de cartes. Bueno, ellos tratan de politizar cuando que lo que la CEPRELAT hizo fue denunciar todas las operaciones sospechosas del lavado de dinero de todas las empresas de Horacio Cartes desde el 2014. Esta campaña política comenzó hace 8 meses. Los reportes de actividades sospechosas de lavado de dinero es del 2013, 2014, que nada tienen que ver con una campaña política. Es decir, la CEPRELAT tiene que, y ya lo hizo, solamente que el Ministerio Público, o sea, la Fiscalía, nunca investigó. Hola. Sí. Sale mal. Hola, doctor. El doctor Hugo Velázquez fue goleador del Campeonato Nacional C40 de fútbol de salón
Senior, con 15 goles jugando por Lambaré, siempre fue goleador, sabe jugar, salud, dice. Así es. Y en la foto que nos enviaron de Pro Colombia, doctora, ese día ganaron 4-1 a Tempetario, 2 goles suyos. Y 2 de José Solís, que nos envió la foto. La espera por el Pro Colombia también, dicho sea de paso. Está bien, el campeonato se jugó en el Poli de Fernando Lamora en el 2018. Así es. Hola. Hola, Arturo. Sí. Soy Antonio, 64 años, del Partido Colorado. Sí. Solamente ayer no pude entrar en tu programa. Sí. Y nadie suele hablar de la seguridad de la ciudadanía. Yo, ese tema no me te quiero tocar, doctor Hugo. Sí, señor. Soy colorado, de una familia colorada. ¿Y qué plan tiene? ¿Qué decisión va a tomar sobre los ministros del Interior para que le dé garantía? No a los que andan en alto, como dijo una vez el ministro Cría Acevedo, a la ciudadanía que anda a pie, para que no se le clave más, para que no suba más los papás y la mamá. Por favor, eso le pido encarecidamente cuando usted sea presidente. Toque ese punto, y si hay que cambiar alguna ley, que se cambie la ley para que le dé garantía a la ciudadanía que se... Por favor, me puede contestar. ¿Cómo no? Doctor, gracias. ¿Cómo no? Hay que profesionalizar la policía, hay que invertir mucho en tecnología, pero también acompañar en mejorar la calidad de vida de la gente, porque este también es un problema social. Tenemos que generar fuentes de trabajo para que la gente tenga la posibilidad de trabajar y llevar el pan de cada día en sus hogares. Fue jugador de Sport Colombia, fue Hugo, dice José Solís, el actual presidente de Sport Colombia. En él es el penúltimo de entre los que están sentados, el mismo. La foto, sí. La foto. Hola. Arturo. Señor. Buenas tardes. Hugo. Hola. Le saluda al doctor. Buenas tardes, Hugo. Un gusto, ¿cómo estamos? Bien, bien. Arturo, yo soy Aldo Amarilla, tengo 39 años. Fue muy, digamos, educado el doctor a decir que le acompaña a Marita, porque lastimosamente Marita no le acompaña para las elecciones por lo que no hizo. Pero yo sé que Hugo tiene un carácter mucho más fuerte y es más estadista que Marito, por eso confiamos en su persona. Y solamente quería decirle, bueno, un apoyo del pueblo colorado y más a Fernando Lamora. Hola, buen día, Arturo. Muchas por gracias. favor, preguntarle si le gana Santi, él votaría en la general por el Colorado, dice. Santi no me va a ganar, que no se preocupe. Dice. No, acá está. Y te digo, ya te Hola, respondí. Arturo, buen día. Por favor, preguntarle si le gana Santi, él votaría en la general por el Colorado. Y ya le aclaré que no se preocupe porque yo le voy a ganar a Santi, eso no va a ocurrir. Bueno. Hola. Hola. Sí. Sí, hace rato dijo este señor que su familia no se opuso cuando iba a entrar en la política. ¿Cómo no se va a poner si más de la mitad de su parentela está en la política? Chupasangre son las personas realmente, no tiene vergüenza ese señor de estar ahí. Ya está. Otro de los 10%, pero de verdad no hay una sola persona en la política de mi familia. Hola. Soy el único político. Hola. Comandante. Sí. Quiero decir nomás que esta vez no va mi voto para nuestra amiga ahí el Colorado, por todos sus parientes y amigos que tienen ganando licitaciones del Estado, sobre todo en el Ministerio de Educación. ¿Te llamas? ¿Cortó? ¿Es la respuesta, doctor? No es cierto, absolutamente. Hola. ¿Cortó tu WhatsApp? Más allá de la diferencia si son colorados auténticos o no, ¿qué lo diferencia del otro candidato? Yo tengo decisión propia, yo voy a tomar las decisiones en función a lo que le interesa al pueblo, a lo que le conviene al pueblo, y el otro no tiene decisión propia y va a tomar las decisiones conforme a lo que le diga su patrón o los intereses pseudo empresariales de su patrón. Pone en el Twitter Hugo Velázquez, ya estoy conversando con el equipo de fútbol a lo grande, podés escucharnos acá en vivo, dice Hugo Velázquez. Hola. Hola. Sí. César, 55 años. Nombre. César, 55 años. El doctor, no, el doctor habla muy bien de la salud, educación, seguridad, pero mientras ellos no vengan a consultar a las 4 de la madrugada en IPS, nunca van a saber lo que es la salud.
Sí, yo hice en algún momento de mi vida, así a las 5 de la mañana ya me iba con mi abuela, eso lo llevaba y consultábamos a esa hora también. Conozco las necesidades del pueblo. Preselección de juvenil. Colombia 87. Colombia 87. Sí. Mi compañero era Marcelino Ñamandúes. Ah, qué bien. ¿Por qué no entonces, llegaste? hay que tomarlo en serio cuando habla que jugó No fútbol. llegaste Yo a pensé jugar, que era no, aficionado, no es así. Llegué a los 18 años al Jugaba plantel fútbol. de primera del Sport Colombia con César López Frete. Y después me fui a la facultad y no compaginé. En ese momento no era muy rentable el fútbol. Sí, sí. Con el maestro César López Frete. Sí, sí. Y Pedro Fernández también. Ah, profe. Sí. Sí, señor. Y con César López Frete, Sí. maestro en Colombia. Sí. Maestro. Fundamento del fútbol en Colombia. Mucho Pedro Fernández el que me llevó, y creo que estaba con Eladio Vera cuando eso como ¿El 9? Como ayudante técnico. Eladio Vera No, 9. y el número 9 cuando eso era le llevó por Colombia a Quique Villalba. Sí, me acuerdo de Enrique que el campeón de la Copa con Olimpia, Correcto. Intercontinental. Hola. Buenas tardes, Arturo. Nombre, Buenas tardes, Gerardo Maldonado, 46 años. Mi respeto y mi saludo al señor vicepresidente Hugo Velázquez. Al vicepresidente yo le quiero decir qué posibilidades a través de su cargo tendríamos de poder mandar supervisar, o no sé cómo le llamaría, por la CEPRELA al club, que el otro oponente candidato que está oficiando a Santi es donde financia ese club. Creo que por ahí va también el tema del dinero mal habido. Precisamente ayer se intentó tratar, o el miércoles se intentó tratar de vuelta ese proyecto de ley en la Cámara de Diputados, en el cual se habilita a que las tabacaleras y los clubes deportivos sean, que la CEPRELA tenga la posibilidad de investigarlos, y el sector de Honor Colorado volvió a trancar y no se puede llevar adelante ese proyecto de ley porque ellos directamente se oponen a que se trate ese proyecto de ley. El Pueblo Deportivo pregunta C18 4700. Hola. Batecobio, comandante. Por ande. Ay, por nada. Y por ande, tío. Dos cositas para nuestros toros. De nombre de Herrera, ve. Alfredo, 43 años. 43. Métele, Alfredo. Doctor, yo lo que voy a pedirle a todos, no solamente ahora, a los que se presenten como candidato a la presidencia, que no se olviden de sus principios. Así como usted dijo recién que se levantó a las 4, a las 5, ahí IPS. La niña debe saber la pueblo ahí. Y otra cosa, no podemos armar un fondo cuando suba el presidente para que estos limpitas puedan pagar todas sus cuentas. Bueno, listo, chao. No te preocupes, mi única motivación para ser presidente de la República es para mejorar la calidad de vida de nuestro pueblo. Hola. Hola, muy buenas tardes. Señor. ¿Qué tal, Martorito? ¿Cómo está tu fiel oyente? Víctor Gumi Cáceres. Víctor. Lambaré. Sí, ¿y qué edad tenés, Víctor? 45, jovencito, 45 años. Te escucha el doctor Hugo Velázquez. El que me escuche también la audiencia, ¿verdad? El primer punto del 10% que dice el doctor, todos esos invitados que vos tuviste, pequeños invitados de la pequeña oposición, ¿vos te crees que esa gente, Arturo, llegan al poder y no le meten a sus familiares? Yo tengo 45 años, soy emprendedor, sabes bien por eso, Arturo. Provengo del sector privado, pero también, digamos, como joven, siempre participé dentro de la política y más todavía la lambareña. Por eso es importante saber que los colorados, es verdad que somos, porque hay muchos malos colorados también, somos los servidores sociales, es donde hay falencia de servicios sociales dentro del gobierno paraguayo también. Obviamente, eso es innegable. Pero también somos el único partido nacionalista. ¿Por qué te digo eso? Porque justamente de nuestro propio pecunio nosotros ayudamos a esa gente. Y yo quiero un representante como Hugo Velázquez, que salió, no de manera así política, que de la base que se llamó. Porque la militancia no sirve si uno es un servidor de la sociedad. Está. Te responde el doctor Hugo. No, nada más, muchas gracias, Víctor, muchas gracias. Hola. Hola. Hola, Arturo. Sí. Sí, un saludo ahí para el doctor y para vos también, Arturo. Lo que quería saber si va a haber un cambio
sustancial en el gobierno del doctor acá, en el tema de la justicia. Acá el problema del Paraguay es la impunidad, doctor. Uno de los problemas. Para mí es fundamental. Bueno, con impunidad acá no vamos a progresar nunca. Y eso todo lo que tiene que afectar mucho de su silla a ganar. Así es, y yo tengo la experiencia en los tres poderes del Estado. Acá hay que fortalecer tanto el Ejecutivo como el Congreso, el Poder Legislativo, y establecer condiciones para que el Poder Judicial tenga las agallas y deje de responder a una o un grupo de personas. 12:39, su equipo en el Club Cerro Corá de Lambaré siempre fue universitario. Así es. Cerro Corá de Lambaré. Sí, señor. Hola. Hola, Arturo. Nombre, edad. Ricardo, 61 años. Sí, Ricardo. Soy de la ciudad de Caballero. Sí. Departamento de Paraguay. Doctor, Arturo suele decir lo que es la familia colorada. Es difícil de que la familia colorada vote por un liberal. Así en el interior está la ganancia, doctor. Usted sabe bien como político. Es porque los votantes del interior es el que te va a ganar. Y creo que Santi Peña va a ser difícil porque él es un liberal, doctor. Mucha fuerza. Muchas gracias. Como político y como campesino sé que en el interior está la fortaleza nuestra. La pregunta que yo hice es esta. ¿Un colorado votaría por otro que no fuera su partido? Porque el abuelo le pudo haber dicho al padre, al nieto, abuelo, padre, nieto, somos de tradición colorada. ¿Se puede romper eso, doctor? Sí, se puede. Si vos no le convences al joven. Eso es lo que digo. Sí. ¿Se puede? Sí, se puede. No por ser colorado va a actuar por colorado. No, eso ya, mucha gente ya dejó de ser disciplinado por ser familia colorada. Vos tenés que convencerle a la gente. Hola. Hola, Arturo. Nombre, edad. Carlos. Sí, Carlos. 29 años. Sí, Carlos. Y la verdad que a esto no se tenía que haber invitado, Arturo, a esta clase. Ellos lo que están en el poder, Arturo. ¿Qué pasó de Joselo? ¿Qué pasó de Dalia López? ¿Dónde está? Él era un simple fiscal nomás y ahora ya no sabe ni qué es la fortuna que tiene. Están engañando al pueblo. ¿Qué él va a saber? Ir en IPS. Preguntarle qué seguro tiene. ¿Qué seguro tiene el señor? El personaje ese. Siempre le están engañando al pueblo. Más de 70 años en el poder. ¿Y qué hacen? ¿Dónde está el hermano de Marito? ¿Dónde está el hermano de Marito? Se comió toda la plata de la pandemia ese delincuente. Bueno, doctor. Y otro del 10%, Arturo. Hola. Sí, Arturo. Sí. Sí, le quiero preguntar al doctor Velázquez. Soy Jorge Sembori y tengo 54 años. Y le quiero preguntar sobre las cajas previsionales, porque es una bomba de tiempo, especialmente la caja fiscal, las otras cajas. Y él apoya la creación de la superintendencia de las entidades previsionales. Muchas gracias. Sí, es una bomba de tiempo y nosotros tenemos que sentarnos con todos los sectores involucrados en el tema para buscar la solución más adecuada para nuestro país. Y yo creo que una superintendencia puede llegar a ordenar todo lo que es las cajas previsionales. 12:42. Hola. Hola. El Pueblo Deportivo pregunta, nombre, edad. Hugo Zamudio, desde el norte, comandante, el presidente de la Liga Concesionera de Fútbol. Sí, señor. Ahí a nuestro amigo y candidato, futuro presidente Hugo Velázquez, una simple consulta. Ahora ni era presidente en Esperanza y Mongueta, pues ante Arturo mañana tallandereja, no entendemos ahí. No hay problema. No hay problema. Ñende tipo. Doctor, una cosa simple cosita. Y vamos a votadores deportivos, a ver la hora, estadio va a terminar en la orden de gobierno que está para Ya terminé la de Estadio Bebe Concesión, mi compañero. No hay problema. Porque y más la compromiso, o sea, yupía, promesa y más promesas nunca. Han ayupita de futbolista y teo, entonces UPP hoy ya apuntata a uno de nuestros ejes para nuestro gobierno. Qué espectacular, un saludo ahí al amigo Denis Carniza, al único con la Olimpita y la foto cuando él vino acá por la ciudad. Un fuerte abrazo, amigo. Un fuerte abrazo. Oportunamente vamos a ir a visitar otra por ahí. Ok, gracias. Arturo, te da una bomba. ¿Sí?
Elegí tu programa para anunciar esto. Primicia, veo. Primicia. Exclusividad, veo hasta ahora. Así mismo. O primicia, sí. El jueves le he invitado a los ministros de deporte de Uruguay, de Argentina y el nuestro, porque hemos tomado la decisión con el presidente Mario Audo Benítez y ya en conversación con el presidente Alberto Fernández y el presidente uruguayo de reimpulsar el Mundial 2030 para nuestro continente y para nuestro país. Estamos hablando del Mundial 2030 que se había planteado con Argentina y Uruguay. Uruguay y Chile. ¿Y a qué hora va a ser? ¿Dónde va a ser? ¿Acá? Y esto está acá va a ser en Asunción y nuestro actual ministro de Deporte está llevando adelante ya las invitaciones y oportunamente le vamos a hacer llegar al mundo futbolístico el lugar, la hora y sobre la reunión. Reiteramos entonces, ¿eso cuándo va a ser, doctor Hugo Velázquez? Si Dios quiere, el próximo jueves ya están viniendo los ministros de deporte de esos respectivos países. Para impulsar la candidatura de Paraguay al Mundial. Paraguay, Argentina, Uruguay y estamos esperando la decisión del nuevo presidente de Chile. ¿Y cuándo se te ocurrió hacer esto, esta propuesta? ¿Por qué lo haces? Y porque creo conveniente de que Paraguay tenga que estar en los grandes acontecimientos, siendo Paraguay, no solamente Paraguay, nuestro continente, casi el iniciador de los grandes futbolistas del mundo. Vienen los ministros de deporte de los países mencionados. Así es. Bueno, lo dijo, y para ver el Mundial del 2030. Porque el 2026 Canadá, México, Estados Unidos. Así es. Y entonces van a plantear nuevas. Eso se quedó ahí. Se quedó porque se dejó. Se dejó. Sí, en Europa hablan de candidaturas fuertes también, que Inglaterra quiere albergar el Mundial, España, Portugal. O sea, una competencia dura para el fútbol sudamericano. Pero vamos a buscar. Sí. Paraguay se postula como uno de los organizadores de la Copa del Mundo. Así es. 2030. Hola. Hola. Sí. Buenas tardes. ¿Cómo está, capitán? Saludos al doctor también ahí. Sí. Nada más quería emitir mi opinión. Yo creo que el doctor Hugo Velázquez representa toda la putrefacción política, el coloradismo nato y la calidad de los votos que va a tener es la calidad de gente que se da por un color. Y mucha soberbia decir que 10%. No creo que pase de las internas. Un abrazo. Abrazo y respeto tu opinión. Hola. Hola. Nombre, edad. Sebastián Hermosa, 32 años. Sí, Sebastián. Quiero saludarle al doctor Velázquez y hacerle una consultita que no he escuchado aún en este programa. ¿Cómo no? Doctor, dígame usted qué proyecto, ¿hay algún tipo de proyecto, alguna planificación, idea hacia el sector agricultor, hacia el campesino trabajador que trabaja su tierra, cultiva, siembra? Esa va a ser. ¿Hay algún proyecto? Esa es mi obsesión. Vamos a cooperativizarle a todos los pequeños productores y vamos a mecanizar su tierra. Vamos a darle una atención integral tecnológica, desde mejorar la calidad de su tierra, pasando por el acompañamiento de la siembra, de la cosecha y sobre todo, de la venta de sus productos. Y no solamente el sector agrícola va a ser mi obsesión, sino también las MIPYMES, que creo que es el camino para sacarle a la gente de la pobreza y de la informalidad. Hola. Buenas. Hugo, 44 años Hugo. Sí. Mi consulta para el doctor Velázquez, teniendo en cuenta la radicalización de los sectores opositores, tanto dentro del partido como en otros sectores, ¿cuál será su estrategia para lograr la gobernabilidad en el periodo que le toca presidir, doctor? Tengo la suerte de tener la vasta experiencia de ser un buen articulador y eso lo he demostrado ya en la Cámara de Diputados, habiendo sido presidente por unanimidad de todos los sectores políticos. Una de mis mayores virtudes es saber hablar, saber entender a la gente y articular lo que convenga al pueblo paraguayo. Hola. Hola, comandante. Sí. Una consulta al doctor. Doctor, y Catupio ni apenas ni la ruta 12, doctor. De otro lado, hablando de establecimiento. Es una pena, doctor, se da para la gente que vive hacia la ruta 12. No podemos ni llegar para tomar tereré, doctor. Vos sabés que este es un desafío de hace
de toda la vida de nuestro sector que está sobre la ruta 12. Y sin embargo, por primera vez un gobierno ya ha conseguido el préstamo, ya ha remitido al Congreso Nacional y hoy está en el Senado esperando que el Senado primero apruebe el pedido de crédito que está haciendo este gobierno. Yo creo que vamos a tener la posibilidad de ver en este periodo de gobierno el inicio de esa obra asfaltada de la Ruta 12. Hola. Hola Arturo. Sí. Buenas tardes. Hola doctor Velázquez. Tengo dos preguntas. La primera, ¿cuál es el plan, y si es que tiene, cuál es el plan de distribución de las riquezas del Paraguay? Porque cada vez hay más pobres y cada vez los que tienen más riquezas tienen más. Es lo que había. Perdón. Mi otra pregunta es, ¿por qué en Colombia en una semana ya encontraron a los que le asesinaron al fiscal Pechi, lastimosamente, ¿verdad? Y aquí en Paraguay, en una familia, el intendente de Pedro Juan fue asesinado, su sobrina, y hasta ahora no hay información. Bueno, lo primero era la distribución de la riqueza. Realmente para eso se necesita que el Estado sea servidor del hombre libre, de la persona que tenga las condiciones adecuadas para mejorar la calidad de vida de su gente, y no que el Estado sea utilizado para un pequeño grupo de empresarios. Segundo, cierto, por suerte, el Ministerio Público de Colombia, con quienes yo en la época de fiscal he trabajado muchísimo, hay años luz en la tecnología entre ellos y nosotros. Sin embargo, yo tengo entendido de que el autor intelectual o material de la muerte de la hija del gobernador, tengo entendido que estaba en la cárcel. No estoy siguiendo mucho ese caso, pero sí hay enormes diferencias tecnológicas entre el Ministerio Público de Colombia y del Brasil, de Paraguay. Tal es así que cuando yo fui jefe de la investigación del caso de Cecilia Cubas, nosotros teníamos la información de quién era el actor jefe de ese secuestro. Nosotros ya teníamos por los medios empíricos, es decir, yo ya tenía el nombre de una persona determinada y pedimos ayuda al Ministerio Público de Colombia. Ellos trajeron un software, comenzaron a hacer la limpieza de las llamadas de teléfono del lugar donde se hizo el secuestro, más otros detalles que nosotros teníamos, y ellos tecnológicamente concluyeron sobre la misma persona que yo ya tenía por medios empíricos. Hola. Hola. Carlos. Sale con eco ahí. Hola. Hola, ¿qué tal Arturo? ¿Cómo estás? Nombre y edad. José López, 49 años. Dos cosas le quiero preguntar al doctor Hugo Velázquez. ¿Qué vamos a hacer si él llega a ser gobierno de la Secretaría Nacional de Discapacidad? No funciona, doctor. Eso, y otro, ¿qué vamos a hacer de Copaco, que cada día está peor? Y ahí come más de 2.800 paraguayos, Pepe Ocarudo, doctor. Sí, señor. La Secretaría Nacional de Discapacidad vamos a fortalecerle, tenemos que fortalecerle. Hasta la ley, ustedes saben de que tienen la obligación las instituciones del Estado de recibirle en un porcentaje determinado a los discapacitados como funcionarios públicos, y esa secretaría vamos a fortalecerlo. Y Copaco también hay que buscar la manera de invertir y de competir con el sector privado. Yo voy a dar todo de mí para que Copaco vuelva a ser lo que era antes. Hola. Hola. Sí. Arturo. Sí. ¿Dónde comen? Hola. Ya para usted vicepresidente vicepresidente de la seguridad, la salud, la educación, mi ama. Yo la poder, me dan una nota presidente o ya pongan. Bueno, pero la de pregunta, y amplite, en ya pues salud, seguridad, oye, ya popango, a lo mejor no es suficiente y tenemos que mejorar. Es lo que reclama, lo que pide. Claro, no, lo que cuestiona es que yo sea el vicepresidente y ella no resuelva los problemas, y los problemas son todos muy complejos. Hola. Hola. Sí, nombre, edad. Diego, 43 años. Sí, Diego. Arturo, para que vean nomás al demagogo que está ahí a tu lado. Él dice que le acompañaba a su abuelita al IPS.
¿Y por qué no hizo algo ya en todo este tiempo en función del gobierno para mejorar la salud? Acabo, no sé si entraste recién en la radio, porque acabo de enumerar todo lo que este gobierno hizo a favor de la salud pública. Te reitero, las cuatro grandes obras en este momento, que son hospitales públicos de Encarnación, de Coronel Oviedo, de Caaguazú y de Curuguatí, y la incorporación de 11.000 personal de blanco para que mejore la calidad de la salud pública, hizo este gobierno después de 30 años. La última llamada y después tenemos la parte final, porque 5 minutos para que se dirija a toda la ciudadanía, como lo hicimos con los otros candidatos, el doctor Velázquez. Hola. Hola, comandante. Sí, nombre y edad. Gerardo, 29 años. Sí, Gerardo. Comandante, yo le quiero preguntar a este personaje quiero saber nomás qué pasó con los 1.600 millones de dólares que se prestó en su gobierno, ya que él está hablando de salud, que no sé qué. Bueno, se hicieron ampliaciones en los hospitales, como el Hospital La Maré, donde todo fue PVC prácticamente, y esos 11.000 de lo que él habla, 11.000 personas que se incorporaron, creo que son solamente 11.000 nuevos nombrados gracias a la especialización laboral que surgió ahora, ¿verdad? O sea, no es una ampliación real. Y bueno, pero lo que me gustaría saber es más sobre el pasado, sobre esos 1.600 millones, porque en el futuro no le quiero hablar porque no va a hacer nada por el país. Bueno. Los 1.600 millones, dólar a dólar, se rindió cuenta públicamente y está en las páginas del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social. Si querés conocer qué se hizo de los 1.600 millones, tenés en la página pública del Ministerio de Salud Pública, se rindió dólar a dólar, y los 11.000 nuevos, por eso dije nuevos, una cosa es entrar desprecarizado y otra cosa es nuevo, estos son 11.000 nuevos para que sepas. Bueno, doctor Hugo, la que agradecemos la deferencia tuya, a los otros candidatos también, ahí seguramente muchas preguntas quedaron. Sí. Muchas. Sí. Una última cortita, porque ¿de qué se arrepiente de no haber logrado como vicepresidente en este tiempo? De acortar la brecha, de que el COVID no nos dio la oportunidad de acortar la brecha de la injusticia social. Hubiéramos querido invertir mucho más en áreas sociales, disminuir la pobreza, y el COVID no nos permitió. Bueno, doctor Velázquez, gracias por tu presencia. Estuvieron todos los candidatos, ¿verdad? Sí, dijeron todo lo que quisieron y preguntaron los oyentes todo lo que quisieron. Todo, libertad total de preguntas, así lo tuvo Velázquez, toditos estuvieron. Bueno, la parte final de este programa de 12 a 13, lo que quieras dirigirte al pueblo, con gusto. Gracias, Arturo, realmente agradecerle a usted la oportunidad de haber venido en este programa, y que cada vez, a mí lo que me interesa es que cada vez más el pueblo me conozca, porque si bien soy vicepresidente, uno tiene un concepto distinto a cuando uno le escucha directamente. Y esa es la oportunidad que ustedes me dieron. Un saludo a todo el pueblo paraguayo, en particular a los que escuchan este programa, que son la afición deportiva del país, y tengan ustedes la certeza de que yo, cuando sea el presidente de la República, mi única motivación va a ser mejorar la calidad de vida de nuestra gente, y vamos a invertir mucho también en el sector deportivo. Gracias, muy amable, doctor Hugo Velázquez, vicepresidente en Fútbol Lado Grande Monumental. El pueblo deportivo pregunta y respondió. La pausa y volvemos. Elegí electrodomésticos Tokio para tu cocina, lavadero, tu sala, para cada parte de tu vida. Tokio, mejorando cada parte de tu vida con el pacto de confianza NGO. Barta, la mejor batería de Europa está a tu alcance. Elegir rendimiento y durabilidad, garantía de 2 a 18 meses. Encontrarlas en las mejores casas de acumuladores del mundo. Barta, un gol de media cancha. Con CNT, 3.600 millones en premios, una Jeep Grand Cherokee, una Chevrolet Tracker, 3 departamentos amoblados a estrenar, 2.500 millones, una Toyota Hilux, 100 premios en efectivo, por solo 10.000 guaraníes. Pedí CNT Shepremoy. Hace 40 años, Casa Grutter está en el mismo lugar. ¿Sabes dónde es? ¿Dónde te sentís a gusto? Ahí es Casa Grutter, guiando tu economía desde 1981. Se viene el Censo Agropecuario Nacional 2022. Si buscas trabajo, esta es tu oportunidad. El Ministerio de Agricultura y Ganadería te ofrece la oportunidad de desempeñarte como jefe distrital en el Censo Agropecuario Nacional para Central, Cordillera, Paraguay y Guairá. Infórmate más y postulate en las redes de @tinemos.paraguay o ingresa a postulatecam.com. Más sostenibles y competitivos, Ministerio de Agricultura y Ganadería.
Si querés dinero al instante en efectivo, vení a Casa Rosada. Tenemos 4 locales para brindarte la solución que más te conviene. Compra, ventas de nuevos y usados. Sede central y sucursales en San Lorenzo, 4 Mojones y Mariano Rocalonso. Teléfono 0981-129-900. Casa Rosada, 100 años de familia, 100 años de servicio. La conferencia que tenemos, cortesía de Tigosport de Zapac, Zamudio, ¿verdad? Sí, Zapac, Brian Zamudio y el doctor Ariel Martínez. Sí, señor, más adelante. Recibir flores es sinónimo de sorpresa, alegría y felicidad. Regala amor a esa persona especial. Escribinos al 0984-324-633 o ingresa a vmayflores.com. Regala amor, regala Vemay Flores. Buscas un utilitario resistente económico, buscas un Tata, el más grande de Asia, de vuelta en Paraguay. Diseñados y fabricados 100% en la India, utilitarios desde $11.900 contado, financiación propia hasta 48 meses. Escribinos al WhatsApp 0993-333-444. Tata, hechos para durar. Representa, distribuye Autologic S.A. Tenemos toda la programación de primera, intermedia, árbitros en algún momento con el niño. Guaira Pisos, para sus pisos cerámicos, porcelanato, juegos de baño, griferías, accesorios. Estamos en San Lorenzo, la del Tuy, Camino Lucas San Lorenzo. Ruta 2, Capital, kilómetro 21, Ruta 1, kilómetro 17,5, Loma Putá, Ruta 9, kilómetro 12,5. Seguimos en Instagram como Guaira Pisos Sanitarios. En Joseph Barber contamos con un espacio exclusivo para caballeros, para que pases un momento placentero y disfrutes un servicio de corte y barbería de primer nivel. Conocemos en Instagram como @Joseph Barber Oficial. Hoy está de cumpleaños querido Aricio Colmán, apodado cuando relataba, fue en el 76, apodado el señor Colmán, decía en el relato, sí, señor 76. Arecio, mucha felicidad, campeón 71, Juventud de América, 79 Copa América. A gran Arecio Colmán, mucha felicidad. Para ganar tenés que hacer goles usando tu tarjeta de crédito Banco GNB Mastercard. Acumulás goles para el sorteo de increíbles premios mensuales. Una compra equivale a un gol. Promo válida para tarjetas de crédito Banco GNB Mastercard. Y en La Plata Empeño te seguimos ofreciendo la mayor tasación. Te damos más dinero con el interés más bajo, el mayor tiempo de espera, la mayor seguridad. Llámanos al 688-6600. La Plata Empeño es justo lo que necesitas. La Paraguaya Inmobiliaria presenta su nuevo emprendimiento en la ciudad de Ñembuy, Urbanización Parques del Sur 1 y 2, con empedrado, servicios básicos en puerta, sin entrega inicial, financiación propia, hasta 130 cuotas y posesión inmediata. Comunicate al 413-7000, al WhatsApp 0982-230-700, La Paraguaya Inmobiliaria S.A. Los insecticidas Knockout en aerosol te ayudan a combatir el dengue, matar todo tipo de insectos en sus presentaciones normal y base acuosa sin olor, eliminándolos eficaz y rápidamente. Knockout con el sello y garantía de base. En Electroban te brindamos las mejores promociones, los mejores precios y además una gran variedad de electrodomésticos. Cuando todo sube en Electroban, bajamos nuestros precios. Escribinos al WhatsApp 0982 60 20 20. Electroban, mejorando tu calidad de vida. Llegó Fiesta y está lista para tomar. Fiesta es un producto para aquellos que quieran pasarla bien sin tener que preparar nada. Es una bebida alcohólica, saborizada, lista para tomar con Fiesta. Olvídate de preparar, empezá a fiestear. Tu papá tiene estilo. Vení a Erimark hasta el 30 de junio y comprale un kit Turtle Wax y participas del sorteo de un día de spa para su auto y kits de cuidado y belleza automotriz. Papás con estilo, Turtle Wax. Erimark, lo que la fábrica no te dio. Vamos a dar repaso a lo que se vendrá el día domingo 16:30. Guaireña General Caballero. Alipio Colmán será el árbitro de este juego. Guaireña General Caballero. Carga Soprano 95 aditivada al verdadero combustible con los 95 octanos que tu vehículo necesita, potencia que te mueve. Ecopetrol, vamos. Indalco, seguridad en Ciudad del Este, Zapatones para Col 100% cuero, cascos, caretas, protectores auditivos y guantes para trabajo. Supercarretera camino a Hernandarias, a 800 metros del viaducto, kilómetro 4, teléfono 061 570 570. Indalco SRL. Más de repaso de juegos, decíamos Guaireña General Caballero. Alipio Colmán, el árbitro de ese juego. Árbitro VAR para ese partido, Mario Díaz de Ibar. Sol de América, 12 de octubre, 18:45, el día domingo. Derlis López, el árbitro principal. Convertirte en el profesional que quieres ser. En UXA contás con carreras de rama ingeniería, empresariales, humanidades, tecnicatura superior en construcción naval. Seguinos en Instagram y Facebook. UXA, el futuro está en tus manos. El descuento más esperado para tu papá en Deli Market está de vuelta. Mañana, pagando con tus tarjetas Premium Itaú, tenés 30% de descuento. Date una vuelta por nuestro local del Shopping del Sol y aprovecha este beneficio. Te esperamos. En Toyotoshi S.A. nos adaptamos a tu tiempo. Habilitamos la atención en nuestro taller de Asunción los días sábados y domingos. Llama o envía un WhatsApp al 619-0000. También desde la app Taller Toyotoshi o en la web toyotoshi.com.py.
Mili Empeño, venta, arreglos de joyas sobre plata, mejor cotización. Sarmiento Casi, Profesor Cabral Concepción, Mili Empeño. Más de repaso de juegos. El lunes, Nacional Tacuaré será en el Arsenio Erico a las 17. El árbitro Juan López. Asado y fútbol, Álamos, porque Vinos Álamo distribuye y representa frutos de los Andes. Subita el Jeep Renegade, aprovecha el precio promocional con cuotas de $295 con un bono de $3,000 con transferencia incluida, 3 años de seguro y service gratis. Para más información ingresa a las redes de Jeep Paraguay o en la web jeep.com.py. Jeep hay uno solo. Volvió a Bristol la promo más grande del país. Vení, comprá, ganá 1.000 millones en premios. Todos los viernes sorteamos tu compra, salió gratis. Además, con cada compra te llevas una cuota de regalo. Y como si fuera poco, en el sorteo final regalamos una increíble Toyota Rush 0 km 2022. Visítanos en cualquiera de nuestras sucursales. Escribinos al 0991-670-000. Ingresá a bristol.com.py. Nacional Tacuaré en el Arsenio Erico a las 17. Juan López, decíamos el árbitro del partido el lunes. El lunes, 19:15, Guaraní ante Libertad. Guaraní Libertad, el árbitro Juan Gabriel Benítez. Hacer el fútbol Álamos, porque Vinos Álamo distribuye y representa frutos de los Andes. Venía a conocer los nuevos centros Yokohama sobre las avenidas Aviadores del Chaco Félix Bogado, en donde te ofrecemos la mayor variedad y todos los servicios para tus neumáticos. Yokohama, el neumático con la mejor relación precio-calidad. Mega descuentos en Punto Farma. Hoy tenés hasta 60% de descuento en productos seleccionados. Te esperamos en cualquiera de nuestros 445 puntos en todo el país. En Punto Farma cuidamos tu salud, tu belleza, además tu economía. Otros dos juegos el día martes. Ameliano Olimpia en los Jardines del Quelito, 17 horas el martes. El árbitro Derlis Benítez. Papá merece estar tranquilo. Con Rubiloc alarmas monitoreadas podemos darle esa tranquilidad. Nuestro sistema te brinda protección estés donde estés. Por el Día del Padre, si contratas tu servicio en junio, te regalamos una cámara IP para darle a papá la tranquilidad que solo el Rubiloc puede brindar. Llámanos o whatsappeanos al 0982 23 23 23. Rubiloc alarmas estés donde estés. Cada vez que tenés el celular en tus manos, puedes ser uno de los 50 ganadores de la promo Lluvia de Premios. Hay un total de 15.500.000 guaraníes para ganar. Hasta el 24 de junio ingresa a Slot del Sol Online. Es hoy. Cerro Porteño Resistencia, 19:15. El árbitro José Méndez. Con esto se cierra el repaso de partidos. Esto el martes. En el Shopping Mariscal, con tus compras desde 100.000 guaraníes puedes canjear tus cupones y participar del sorteo de un Audi Q5 0 km. A sortearse el 30 de junio te esperamos en el Gran Corazón de Asunción. Personal Flow, conexión adentro, conexión afuera, conexión total. Gana al dólar con Etidol, estamos todo el día contra el reloj. Estudiar, trabajar, apenas le ganamos al día cuando de repente aparece un dolor aquí, una puntada allá, y entonces nos paralizamos y sentimos que ya perdimos. Con Etidol 400, gana al dólar y seguí haciendo todo lo que querés. Etidol 400, el ibuprofeno de los paraguayos. 16. En Comesipar, aprovechar la promo de crédito del 8,8% de interés y hasta 12 meses de plazo sin gastos administrativos. Seguro de vida incluido, exento de IVA con retorno cooperativo hasta el 30 de junio. Para más información ingresa a la página web de Comesipar o seguinos en redes de Comesipar. 50 años liderando e innovando. El machetazo ahora se llama El Ahorrazo, tu nuevo supermercado mayorista en San Lorenzo. Más opciones, mejor atención, un ambiente totalmente renovado. Vos ya sabés dónde queda. Sobre Julio Miranda Cueto y General Caballero, el machetazo ahora es El Ahorrazo. Llegó a recuperar la Z Hombre nuevo multivitamínico para sentirte más fuerte, más sano y lograr lo que te propongas. Seguinos en redes sociales como @recuperalpy. Recuperar la Z Hombre de venta libre en farmacias, calidad Fapasa. Vamos con el repaso de la categoría intermedia. Hoy arranca la fecha 12 con 2 partidos. Iteño River, hoy a las 3 de la tarde, a las 15. Con el Sol Seguros puede sentirse protegido siempre y en todo lugar. Tenemos los mejores planes para usted, su familia, su vida. Cuidar y cumplir con tus asegurados es lo más importante, con experiencia, seguridad y respaldo global. Comunicate al 236-3000 y descubre la diferencia. El Sol Seguros. Energy, el emblema paraguayo de mayor crecimiento en el mercado, te invita hoy a aprovechar el descuento de 400 guaraníes menos por litro en todas las naftas. Conoce las estaciones adheridas en @EnergyPY Instagram y Energy Paraguay en Facebook. Energy, energía de calidad al precio justo. La intimidad y la exploración son inherentes a todos los cuerpos, un derecho y una oportunidad de descubrimiento constante. Desde Control alentamos al cuidado de diversión, sin prejuicios, con libertad, seguridad y orgullo. Control of You Are, ama como vos. Vamos con el repaso. Iteño River a las 15, Luqueño 2 de mayo, 19:30 en el Feliciano Cáceres. Este partido, Luqueño 2 de mayo. Para cada problema, Sica tiene la solución: impermeabilizar, sellar para proteger, renovar tu casa. Con Sica queda bien. Encontrar los productos en las principales ferreterías, pinturerías y depósitos de materiales del país. Entérate más en la fanpage @Sica Paraguay Natec. Fleming, sistema prepago
Usted y su familia merecen un servicio médico integral, acorde a sus posibilidades y necesidades. Visítenos en Esbellana 1751 Casi Coficheco, llámenos al 729-6060. También estamos en Facebook y Twitter. Fleming. Midea, tu mejor idea, la marca número 1 a nivel mundial. Buscas sentirte en casa, Midea. Buscas eficiencia, tecnología y calidad, Midea. Los electrodomésticos Midea te acompañan día a día haciendo tu vida más fácil. Sentirte en casa, sentirte Midea, simplemente tu mejor idea. Representa y distribuye Bricktam S.A. 2 partidos el día sábado a las 10 de la mañana, ambos juegos. Uno en Capiatá, Martín Ledesma local ante Colegiales. Cubiertas y cámaras para Moto Kenda, la más vendida por su calidad y rendimiento en las rutas Empedrado Serena. Con su diseño K6309 te acompañan todos los terrenos. Llegó VPay, una solución digital para hacer de todo en un solo lugar. Realiza transferencias, giros a todas las billeteras, compras en comercios y pagos de servicios públicos y privados. Además accedes 100% online y sin costo. Activa VPay, nuestra aplicación móvil. Visión Banco, más digitales, más humanos. Saludos para los amigos de la seccional 24. Acá estamos con Wilson Castro y el equipo completo escuchando a fondo, dice. Seccional 24, saludos. Sí, señor, seccional 24. Seguro que le conviene, Seguros Chaco, Mariscal López Casi, Coronel Cabrera, teléfono 605-600, Seguro que le conviene, Seguros Chaco. Ahora tu fiesta rinde más. Fortimo Fortica presentan Guayacoco. Toda la fiesta en un solo pack que te rinde 10 cócteles a solo 26.000 guaraníes. Conseguí ya tu pack de Guayacoco en tu punto favorito y que comience la fiesta. Fortín combina con todo. Tus electrodomésticos deben ser Jam, la marca que quiere la gente. Representa y distribuye Globo ICA. Tapiti SRL le garantiza seguridad, respeto y credibilidad. Para el cuidado de su casa o negocio, infórmese al 648-293 o pida cotización a tapiti-info@tapiti.com.py. Descanso merecido, premio perfecto para mamá y papá con tus compras de Super Espuma. Puedes ganar equipamiento para una pieza Super Espuma, cuidador del descanso de mamá y papá. La Loteadora Inmobiliaria te trae un regalote por todo junio. Contamos con hasta 25% de descuento en todas las cuotas de nuestra fracción residencial La Victoria, ubicada a 30 kilómetros de Asunción. Lotes con 450 metros cuadrados, con servicios básicos, luz, agua y doble avenida empedrada, a 10 minutos del centro de la ciudad de Guarambaré. Comunicate al asterisco lote o en redes sociales como La Loteadora Inmobiliaria S.A. La Loteadora Inmobiliaria, su inversión más segura en la vida. Las SV GAC, tractores e implementos agrícolas LS Tractor, generadores DLS Power te esperan en el showroom de DLS Motors S.A. Conocenos más en dlsmotors.com.py y agenda tu visita DLS Motors S.A. Más de repaso de partidos a las 10 de la mañana, Atera San Lorenzo. Esto mañana, 10 de la mañana. ¿Para qué comprar si puede alquilar? Rentamac me remite más en su obra, siempre cerca tuyo, acompañando tu progreso. Estamos en Luque, Ciudad del Este, Fernando de la Mora, teléfono 634-544, Rentamac, una herramienta más en su obra. Desde ahora Pizza te acompaña con sus nuevos cortes frescos. Animate a salir de la rutina con las nuevas presentaciones de costilla de cerdo, bola de lomo, bondiola, tabacadril y pulpa negra. Encontrarlos en los principales supermercados del país. Su pizza, el momento especial en tu día. Llegó el yogur con cereales de La Pradera, perfecto para el desayuno, postre o la merienda. La Pradera, lo mejor en lácteos. El domingo, otros 2 partidos. Fernando de la Mora, 3 de febrero, a las 10 de la mañana en el barrio Palomar. Por la mañana igualmente Santa Aní, Guaraní de Trinidad, el domingo, 10 de la mañana. El VAR en un partido como seguro de caución de Rumbos, que respalda un acuerdo entre ambas partes para que todo sea lo más transparente y nadie se lleve una tarjeta roja injusta. Consulta sobre este seguro llamando al 449-488, visitando rumbos.com.py. Rumbos, toda una vida con vos. Centro de Materiales de Santa Rosa, venta de materiales de construcción en general, ferretería, todo para el profesional. Ruta Coronel Franco, barrio Primavera, Concepción, teléfono 0971-830-008, Centro de Materiales de Santa Rosa. Grupo Crisma, más de 25 años junto a vos, brindándote la mejor atención y calidad en toda su red de estaciones de servicios. Grupo Crisma, tu preferencia, nuestra fortaleza. Más del repaso de juegos, el lunes, otros 2 partidos. Independiente Rubio Añú y un atractivo partido, juego directo, porque los dos están en la zona alta, allí en la tabla de posiciones, por detrás de San Lorenzo. Hablamos de Trinidense y Pastoreo. El lunes se enfrentan 19-15. Shorty Beef es la carne 100% chequeña y es la marca que a la hora de hablar un brazo suena fuerte y es Shorty Beef con la garantía de la cooperativa Charticer. Date un respiro, elegí tu destino soñado y paga con tus tarjetas de crédito Bancob hasta 12 cuotas sin intereses, con todas las agencias de viajes del país del 1 al 10 de cada mes. Además acumulas puntos, ingresa a bancob.com.py. Bancob, 10 años sin parar. Así cerramos el repaso de la categoría intermedia, la primera división.
La Agrícola Serie Seguros Generales, seriedad en Seguros Avenida Mariscal López 5377, teléfono 609-509. Que ningún dolor arruine tu día. Quitadol, la marca más recordada de Paraguay, y yo Chupe Quitadol. Desde EMSA Inmobiliaria cumplimos tu sueño y hacemos crecer tu inversión con cuotas fijas y mínimos requisitos. Podés tener tu lote propio en la ciudad de tus sueños. Visítanos en cualquiera de nuestras 10 sucursales o seguinos en redes @EMSA Paraguay. EMSA Inmobiliaria, contigo desde 1994. 13. Hay un corresponsal bancario muy cerca tuyo, donde puedes hacer extracciones, depósitos, pagos de tarjetas y mucho más. Busca los locales de aquí pago con el logo BNF, ingresa a bnf.gov.py/CNPBNF, siempre cerca tuyo. Ahora Chevrolet con sus modelos Joy Sedan, New Onix y New Onix Sedan tienen precios súper accesibles. Visita tu concesionaria más cercana o ingresa a chevrolet.delasovera.com.py. De La Sobera, amamos tu Chevrolet. Pecho Burger, hamburguesas de pollo económicas que vienen en paquetes individuales. Búscanos en la sección de congelados de los supermercados y puntos de venta del país. Pechugón paraguayo como vos. Wilmar SRL, electrodomésticos, muebles, joyas y perfumes. Únicos 2 locales, Casa Central, Eusebio Yala, Casi, R.I. 2 de Mayo, Asunción, sucursal en Lambaré, Avenida Cacique, Lambaré, Casi, Panchito López, teléfono 607-731 y WhatsApp 0981-543-543. Wilmar SRL. Zapac y Zamudio. Así fue. Y después afuera fue Ariel. Ariel Martínez, exactamente. Ahora. Queridos amigos de la prensa, bienvenidos. Hoy, viernes, ya cercano a la continuidad del campeonato. Y muy satisfechos, muy felices de recibirlo a Brian. Hola Brian, un gusto enorme. Están llegando al barrio. Estamos muy complacidos de esta negociación que hemos iniciado apenas el profe Chiqui Arce solicitó al departamento de fútbol la incorporación de 2 jugadores para potenciar el plantel y poder tener mejores perspectivas, principalmente por las lesiones de 2 jugadores muy importantes del plantel, ¿verdad? Lesiones que van a tardar todavía algunos meses. Entonces, a través de su pedido, hemos iniciado acciones a cargo del doctor Ariel Martínez, director de fútbol, el equipo jurídico, así que el agradecimiento al Club Toluca, a Brian mismo por su gran predisposición, a su representante, de poder de esta manera potenciar el sector ofensivo de nuestro querido Ciclón de Barrio Obrero. Es muy importante para nosotros siempre porque las apuestas son importantes en Cerro. Tenemos rivales de mucho nivel en Copa. Tenemos un rival, hoy un bicampeón de Copa, que es el favorito, diríamos, en esta llave. Y bueno, Cerro Porteño se está preparando para pelear con todo. Queremos hacer historia y para eso estamos trabajando. Evidentemente hay un trecho, pero en poco tiempo, en pocas semanas estaremos disputando ese partido. Muy complacido, como dije, yo le había contado a Brian lo que es el club, el ambiente que tenemos dentro del club, y lo más importante que se conforma dentro del plantel y el cuerpo técnico, una gran familia. Así que el propio profe Chiqui lo buscó, fue un contacto directo y hoy ya estamos con él, ya se presentó ayer, ha practicado y bueno, muy felices, que creo que va a sumar en positivo en un plantel muy rico, que también hay que pelear puestos, que hay que trabajar duro, pero ya tiene buenos años de recorrido. Así que bienvenido Brian, un gusto enorme para vos, para tu familia, y nada más que agradecerte a vos, a toda la gente y a la mitad más uno también, agradecerle por su respaldo constante a la mejor hinchada del país. Así que les dejo para que puedan ustedes hacer las preguntas pertinentes. Buenas tardes, Brian, éxitos en Cerro Porteño. Buenas tardes, presidente, doctor Ariel. Antes que nada, conocer tus sensaciones, el llamado de Cerro Porteño, estar otra vez en el país después de bastante tiempo. ¿Cómo te sentís vos con esta nueva aventura dentro de tu carrera? Muy buenas tardes. La verdad que es una sensación una sensación nueva, ¿verdad? Para mí, pero una sensación que a uno le gusta, que a uno le gusta volver a hacerlo. Estoy muy convencido de que vamos
vamos a pelear, vamos a estar ahí luchando todos los campeonatos que vamos a estar disputando. Brian, ¿cómo te han recibido tus compañeros en bueno, ayer ya estuviste entrenando y también la charla que tuviste con el profe Francisco Arce? ¿Qué se puede saber? ¿Qué hablaron? ¿Te explicó un poco la intención que tiene contigo el profe Francisco Arce? Y la verdad que ayer yo me sentí como en casa, ¿verdad? Porque tengo muchos amigos dentro del plantel, allá vecinos, conocidos de la selección, entonces me sentí súper bien, me recibieron como si fuera que ya estaba bastante tiempo, entonces eso me deja más tranquilo, me deja muy contento. Y también el profe yo creo que influyó mucho, ¿verdad?, en mi decisión de estar acá hoy, y entonces, como te dije, estoy muy feliz, muy contento y principalmente muy motivado lo que va a ser de aquí para adelante. Consultarte lo que te conocemos, lo que te hemos visto en la selección, prácticamente ocupando todo el frente del ataque, dentro de esa conversación con el profe Arce y también apegándonos a tus gustos, ¿dónde te gustaría jugar? ¿Acompañando voy a dar nombres, a Marcelo Moreno, o poder jugar abierto en banda? Y si consideras que este es el desafío más importante de tu carrera profesional. Yo creo que voy a dejar en duda eso, ¿verdad? Porque prácticamente con el profe hablamos muy poco, más de lo que era la incorporación, el tema para que yo pueda venir, eso era lo más importante, y ya vamos a tener tiempo de trabajo, vamos a tener tiempo de conversación para poder él donde me quiere ocupar o yo donde me siento más cómodo. Claro, yo creo que esto es un desafío muy grande para mí, una cosa que uno desde niño sueña, ¿verdad?, jugar en un equipo grande de lo que es nuestro país, porque prácticamente tuve un año jugando el 3 de febrero, no tuve mucho tiempo, y esta prácticamente va a ser mi primera experiencia en el fútbol paraguayo. Yo quería pasar un ratito con el presidente, de ser posible. Señor presidente, entonces, se sabe que lo siguiente es lo cercano, lo del Pachi Carrizo, pero con esos dos, ¿se cerraría la ventana o existen chances, teniendo en cuenta que hay jugadores que van a demorar todavía en su recuperación, en la ofensiva, por ejemplo? Bueno, el pedido del profe fueron 2 jugadores y son los 2 que están, ¿verdad? Pachi, que llegaría hoy, y como esta es una presentación de Brian, vamos a hablar primero de esto, y mientras le estamos esperando. Respondiendo a su pregunta, le aclaro, el pedido son 2, tenemos un plantel muy frondoso, fuera de los 2 lesionados ya con mayor gravedad, que ya sabemos quiénes son, el resto está recuperado, así que nosotros tenemos una plantilla que completamos con estos 2 señores, y creemos que si es un pedido del profe lo que necesita, satisfacer esa necesidad interna y jugar. Finalmente lo importante es que Cerro siempre se destaca sobre todo por su juego de toque, rotación y su poder ofensivo. Perdimos fuerza ofensiva con algunas lesiones y vamos a recuperar con Brian, que también va a entrar en ritmo en unos partidos, si Dios quiere. Estábamos hablando de eso. Y nada más, creo que tampoco dijimos que es un préstamo de 1 año, tenemos opción de compra. Lo que más queremos, que se complemente muy bien, que meta muchos goles, que colabore para los goles también, a pelear arriba y abajo, como se pelean todos los partidos, especialmente los de Copa. Así que el deseo de realmente de éxito, de crecimiento, su experiencia es muy valiosa para nosotros, y bueno, ya está acá, así que pronto a ponernos a punto y a sumar para este plantel donde, como dije, hay que pelear el puesto. Bueno, Brian, ¿nos puede comentar un poquitito cómo fue ese primer contacto por parte de los directivos también por querer contar contigo aquí en Cerro Porteño? Y si ayudó mucho también el hecho de estar cerca de la selección paraguaya, inclusive tu representante también nos comentaba que te tocó renunciar a algunas cosas para poder llegar a Cerro Porteño. Y sí, la verdad que fue una cosa muy rápida, ¿verdad? No sé si se cerró en una semana, y también las 3 partes estuvieron muy interesados, y yo creo que eso fue lo que ayudó a que las cosas pudieran salir mucho más rápido, porque yo soy muy ansioso, ¿verdad? No me gusta mucho estar en el incinterú, esperar las cosas, entonces se arregló muy rápido y estoy muy feliz. Yo creo que las 3 partes sí dieron su granito de arena, y hoy estamos acá, como te dije. Si bien ya tenés 26 años, como vos decías, también un largo recorrido aquí en el 3 de febrero, en Brasil, en Turquía, en México últimamente,
es de tu primer club grande en el Paraguay. ¿Cuáles son tus expectativas y qué esperas darle a Cerro Porteño? Yo creo que Cerro en sí ya es muy grande, ¿verdad? Entonces nosotros tenemos que adaptarnos lo que es al club, a las exigencias, porque sabemos lo que es la gente, sabemos lo que es la hinchada, sabemos lo que es la institución. Entonces estoy muy seguro que vamos a, como te dije, vamos a pelear todas las cosas que vienen por delante, y lo que sí te puedo prometer es mucho trabajo, lo que es mi característica, ¿verdad? Entonces simplemente prometer mucho trabajo e intentar siempre dar mi 100%. Brian, consultarte, si bien ya charlaste con el Chiqui, quisiera saber si vos antes de todo esto pudiste llegar a seguirlo a Cerro Porteño, ver cómo juega, conocer un poco la ideología desde afuera, y también preguntarte si esto para vos es como una revancha, ya que estás volviendo a Paraguay en tu primer club, en primera o grande, por decirlo de alguna manera. Yo creo que, o sea, yo sigo mucho nuestro fútbol desde donde esté, siempre sé todos los partidos, a todos los jugadores le conozco, a todos los entrenadores, y más tratándose del profe, ¿verdad? Le gusta muchísimo lo que es el trato de pelota, lo que es el fútbol, prioriza muchísimo eso, y eso se ve, su trabajo se ve en campo, tiene un equipo muy dinámico, como dijo el presidente. Entonces yo tengo que adaptarme a eso, entonces hay que trabajar a base a eso, y ya estoy muy ansioso de poder tener mi primer partido y de poder ayudar al equipo. Brian, ¿cuál fue el factor determinante para que decantes venir a Cerro Porteño? Porque tu nombre estaba dando vueltas también por el fútbol mexicano, otros equipos, no sé si en otros países de Sudamérica también, Brasil en principio también se habló. ¿Qué fue lo que te convenció para poder venir y lo que implica jugar la Copa Libertadores? Ya vas a poder estar habilitado para jugar contra Palmeiras. Y la verdad que fue muchos factores, ¿verdad? También tuve una conversación con mi familia, también en busca de fútbol, en busca de poder tener a la selección de cerca también, que es muy importante para mí. Prioricé hoy lo que es tener fútbol, y yo creo que el mejor lugar hoy para mí es Cerro Porteño. Entonces yo opté por eso. El profe, como bien dije, me ayudó a tomar esa decisión, y yo sé que tomé la decisión correcta. Y sí, tenemos un rival muy difícil, es el mejor equipo de Sudamérica hoy, entonces hay que respetar muchísimo, pero también yo creo que el equipo tiene lo suyo, tiene con qué pelear, tiene con qué salir a poder por lo menos soñar y pasar esa eliminatoria. Lo de Alan está llegando durante el fin de semana, ya tenemos conversaciones con él. Él manifestó su deseo de seguir, nosotros también, el profe Chiqui ya lo ha dicho públicamente que sigue. Y el tema de Fariña, justamente estamos hablando con el profe, seguramente se va a tomar la decisión en los próximos días. Estamos en una negociación con el representante de él, así que queremos cerrar primero esa operación y después hablar del caso de Luis, pero como te dije, con Alan está bastante avanzadas las conversaciones. Él manifiesta su deseo, todos saben que él es hincha del club, que él tiene esa sensación, y también a lo mejor lo tiene que decir él, pero aprovechó la ocasión. Él mismo manifestó que todo lo que se dijo no es su pensamiento, y que lo que hablamos nosotros siempre es lo que él piensa, y quedó un poco dolido y afectado por lo que pasó, ¿verdad? Y creo que debe servir un poco de lección para todos. Acá las estrellas son los jugadores y no todos los que rodean a su entorno, al entorno del club, que muchas veces quieren asumir un protagonismo que no deben de tener. Doctor, ¿hasta qué punto hoy tiene una importancia en Cerro Porteño? Digo, desde el año o desde el ciclo anterior de Arce le dieron un respaldo al firmarle un contrato de 4 años, pero puntualmente cada refuerzo hoy parece más bien ser una libreta donde Arce pone un nombre y Cerro va tras ese, como que es muy puntual, no es que Cerro salga abiertamente a los mercados, y puntualmente sí va reforzando con lo que Arce va sintiéndose a gusto, conforme, o es lo que pide para los futbolistas. Por lo menos desde que yo estoy en el club, hace ya casi 4 años, siempre fue esa la línea. A lo mejor a veces, y ya por el tiempo que llevamos trabajando juntos, o bien nosotros, digo los directivos, le ofrecemos a un jugador al profe que sabemos que va a ser de su agrado, o bien él nos pide un jugador que sabe que va a estar dentro del alcance del club.
entonces se facilitan muchísimo las cosas y es más directo todo, pero creo que es producto del tiempo que venimos trabajando juntos y del conocimiento mutuo que tenemos. Doctor, ayer salió a la luz una cuestión del TAS que fallaba a favor de Fernando Morevita. ¿Esa situación ya fue informada, ya fue notificado al club? ¿A qué se debió eso? O sea, ¿cómo surgió todo eso? Siempre en las cuestiones económicas hay disputas. Obviamente nuestro departamento jurídico, a cargo del doctor Agüero, siempre defiende los intereses del club. Muchas veces, y la mayoría de las veces diría yo, los fallos son favorables a Cerro, otras veces no. Las cuestiones normalmente, lo que se discute en estas cuestiones son montos, ¿verdad? Lo que una parte piensa, lo que otra parte piensa. Ya decidió el TAS y seguramente en los próximos días se dará cumplimiento a ello. No es nada no es nada que nos desestabiliza ni nos mueve eso. Más bien creo que es propio de algunos programas que son casi agencia de cobros. En cuanto a la situación de Rafael Carrascal, disculpe por interrumpirlo, doctor, ¿qué falta para que sea oficial la compra del pase por parte de Cerro Porteño? Lo de Rafa ya fue pagada la primera cuota, son 3 cuotas que se deben liquidar en este mes, ya está todo firmado. Seguramente cuando se terminen los pagos y eso quede firme, se va a hacer la comunicación oficial. ¿Aproximadamente qué fecha sería, doctor, dentro del mes? Dentro de este mes se tiene que pagar todo. Doctor, casi cada 6 meses se habla de esto obviamente por su buen rendimiento. Lo de Pulpito Duarte, ¿habría algún sondeo, alguna oferta, no sé, del suelo europeo porque su representante estaba por Europa? Esto va a tener también todo lo que viene generando Pulpito en Cerro Porteño, su nombre merodeando por todo el continente prácticamente. No hay ninguna oferta oficial, creo que el presidente lo dijo el otro día, por lo menos siempre hay sondeos, no hay nada que convenza al club y no hay ninguna oferta en forma oficial. Obviamente un jugador como Pulpito siempre genera interés y nosotros desde el club, el presidente ya lo ha dicho en reiteradas ocasiones, al momento que llegue alguna oferta en concreto será analizado y evaluado siempre teniendo en cuenta lo mejor para el club y para el jugador. Para el segundo semestre, doctor, ¿también ya se está viendo para seguir reforzando o cree que con estas dos llegadas Cerro va a apuntar? Esto ya es el segundo semestre, ya estamos casi empezando, ¿verdad? Como dijo varias veces el presidente hoy, tuvimos dos bajas importantes, 2 bajas que van a ser por largo tiempo, prácticamente ya no van a jugar este año porque el calendario se acorta, termina en octubre. Entonces los 2 incorporados son para suplir esas 2 bajas que tuvimos y hoy fue presentado Brian y seguramente en los próximos días será presentado el segundo y con eso se cierra. Le quiero insistir un poquito con lo que le había preguntado, ¿por qué? Porque está bien, se sigue la lista que por ahí pone el Chiqui, pero de repente puede haber ofrecimientos que también pueden llegar agradables. ¿Podría haber algo más de repente, algún movimiento? No, por eso tuvimos 2 bajas y ahora vamos a tener 2 incorporaciones. La primera fue la que se presentó hoy y lo que yo le había manifestado a tu colega es que se facilita mucho más porque nos conocemos, él nos conoce a nosotros, sabe de las posibilidades del club, nosotros conocemos su forma de trabajo, sus gustos futbolísticos, entonces los ofrecimientos de nuestra parte ya son sabiendo que a él le puede gustar y los pedidos de él ya son sabiendo que nosotros podemos incorporar, así que se facilita todo y como dijo Brian, el jugador apareció, hablamos con el profe, al profe le gustó, le conoce y rápidamente se produjo la incorporación de él porque las 3 partes estuvieron de acuerdo. Creo que es una negociación fantástica porque da opciones al club que en caso de que el rendimiento convenza se pueda hacer uso de una opción de compra que es bastante favorable en términos económicos. ¿Está definida dónde Cerro va a jugar antes de 8 de Creo que todavía no. Vi que ayer en la divisional comunicaron de otros partidos, pero no vi del de Cerro 12. Sé también que estaban en pleno proceso de inspección de la cancha del 12. En cuanto al parate que tuvo este campeonato, si bien es cierto le viene bien a Cerro para recuperar, descansar un poquito, ¿qué opina, doctor, en cuanto a esto, atendiendo que fueron amistosos para la selección paraguaya en el suelo asiático? Lo que pasa, a ver, en primer lugar creo que el calendario es inhumano. El calendario generó muchas de las cuestiones que hoy lamentamos, como son las lesiones. Creo que un parate en ese sentido nos vino bien. Pero por otro lado hay que analizar toda la programación, creo yo, no solo en este caso en que obviamente esto se prevé con muchísimo tiempo de anticipación. No sabemos si cuando se cerraron estos partidos ya estaba cerrada la suerte de la selección en cuanto a su participación al Mundial. Hay muchas cosas que hay que analizar.
hay que decirlo también cuando uno está disputando el torneo, como es nuestro caso, y van jugadores y se sigue disputando el torneo, genera molestia. Entonces yo creo que hay que buscar un punto seguramente intermedio entre lo que hoy estamos viviendo y lo que se vivía antes, porque creo que cuando la selección está en competencia todos queremos darle la máxima prioridad, y el darle la prioridad a la selección no debe ir en contra de los intereses de los clubes. Entonces debemos buscar todos juntos un mejor calendario, una mejor forma de competencia, que yo creo que nos falta mucho tampoco, y siempre lo digo, hay que decir también lo bueno en comparación a otros países como la Argentina, que tienen torneos que cambian cada año. Acá está bastante claro el panorama en cuanto a competiciones, pero hay puntos que ajustar y lo debemos hacer todos juntos. No puedo decirte hoy cuál debiera de ser la solución, pero sí creo que todos esos puntos que mencioné deben ser tomados en cuenta. Doctor, lo del Pachi Carrizo, se hizo seguro más fácil la negociación y consultarle si charlaron con él. ¿Él se encuentra como para venir y jugar o necesita nuevamente un reacondicionamiento luego de este semestre? Hoy ya dijo el presidente, estamos en la presentación de Brian. Cuando se concrete la siguiente incorporación, vamos a hablar de la siguiente incorporación, y le agradezco mucho que tenemos una reunión. ¿Cómo estamos para estar acá, doctor? ¿Te recuperas? Súper bien. Gracias. Fútbol a lo grande. La fuerza de la marca. Allí las palabras, primeramente de Juan José Zapac, la presentación de Brian Zamudio y últimamente el doctor Martínez. Así es. Un año a préstamo con opción de compra. Brian Zamudio, el pase, recordemos, le pertenece al Toluca. Y después el doctor Ariel Martínez hablaba de otros temas, en este caso la continuidad de Alan Benítez, que está cerrándose, Luis Fariña, que están en conversaciones, todavía nada definido, veremos si es que continúa o no finalmente los temas más importantes que hay en Cerro Porteño el día de hoy. Ferro Parecea, con garantía de calidad, llega a todos los puntos del país. Cuando necesitas materiales para construcción, recordá, Ferro Parecea, estamos en la avenida Fernando de la Mora, Sinamorquio, sucursal en Artigas, cercano Martínez, teléfono 220-737-8. Ferro Parecea, 39 años, construyendo contigo. Decidí prestigio y calidad, exigí Impaco, más de 40 años, llevando energía al país. Ahora puedes hacer que llueva dinero. Apostala te invita a disfrutar de todos los deportes. Poniéndote un extra de motivación, ingresa a www.aposta.lea para enterarte de todas las promos y partidos que te pueden transformar en el Big Boss. Apostala, ganarlo cambia todo. En la Caja Mutual puedes empezar a construir tu futuro con 120.000 guaraníes. Inicia tu jubilación privada ya. Contactanos al 218-4000 o visita nuestras redes sociales como Caja Mutual. En Paraguay, Pirelli es el centro de neumático, el centro de servicio más importante del país. Te esperamos en Asunción, Mariano Localonso, Ñembrecia del Este, Encarnación, Cordero Vidal y Santa Rita. Pirelli es el centro del neumático. Vamos con el repaso de la categoría intermedia, de todo lo que se vendrá, primeramente con Francisco López y el repaso de lo que se vendrá y los partidos de primera división. Vamos con los juegos. Francisco López ahora en el turno, en el paso, porque vamos con la... Sí, pasando la intermedia. Después, sí, señor. Después ya voy para el siguiente, la siguiente tanda. 16:30, Guaireña, General Caballero. Será en el Parque del Guairá, el árbitro Alipio Colmán. En Farmacias Catedral, todos los viernes, abonando con tu tarjeta de crédito de la Cooperativa Universitaria, tenés 30% de descuento. En todas las sucursales, hace tu pedido al 627-7000 en Farmacias Catedral. Amamos cuidarte. Nueva Pilsen Extra Pura Malta 269, refrescante, cremosa y con la medida justa a 3.500 guaraníes. Gran Feria de Muebles en Tupí. Hasta el domingo, Tupí te ofrece la mayor variedad de muebles del país con beneficios únicos. Al contado y en cuotas. Te esperamos en Boyenes Giramúsicos del Chaco, de 7:30 a 18 horas, o hace tu compra a las 24 horas en tupi.com.py. La gente sabe. Más de repaso de partidos. Guaireña, General Caballero, decíamos el día domingo en el Parque de Guairá, 16:30. Sol de América, 12 de octubre, 18:45 en Villa Elisa el domingo. El árbitro Derlis López. Cerámica Itagua, su casa para toda la vida con los mejores materiales, desde el piso hasta el techo, solo de Cerámica Itagua. Ventas al 0982-104-287 y 021-607-151. Cerámica Itagua, 100% pasión. En Castrol amamos proteger tu vehículo, por eso creamos Castrol Magnatec, con moléculas inteligentes que se adhieren a tu motor, protegiéndolo por más tiempo. Encontrarlos en los mejores lubricentros del país. Acordatos a Castrol Magnatec y anda tranquilo. Crista Judis. ¿Cómo te va, Crista? Buenas tardes. Buenas tardes, Arturo, y a toda la audiencia. Qué gusto poder saludarte y poder aprovechar este espacio y contar un poco lo que es el lanzamiento del nuevo Dragster Assisnet. Bueno, contanos, dice mucho más fuerza, más fresca, atractiva, versátil, contanos.
Así es, el Dragstore Asismed se renueva, tenemos una nueva imagen y esto también se da con la apertura de nuestra 6ª sucursal. Ahora estamos, a partir de ahora, atrás del Centro Médico La Costa, en el nuevo estacionamiento Bahía Parking. Esta es la nueva sucursal de donde van a poder ver la nueva imagen de nuestro Dragstore y estamos esperando con un montón de beneficios, como siempre mimando a los beneficiarios y también a todos los clientes que nos visitan. Contanos, Crista, de los beneficios justamente como gerente de marketing de Asismed. Así es, Arturo. Nosotros tenemos, de hecho, todos los días, nuestro diferencial de la farmacia es que tenemos todos los días descuentos del 35% de descuento en medicamentos nacionales, tenemos 20% de descuento en medicamentos importados y 20% también en todo lo que es productos varios. Además de eso, ahora a partir de hoy, del 10 al 30 de junio, como apertura, como una promoción de apertura, vamos a tener 30% de descuento todos los días en productos varios. Esto tiene que ver con perfumes, cosméticos, regalos en general, toda la parte de bebés. Así que esta es una oportunidad de poder ver el regalo de papá. No hay excusa, tenemos más de 9.000 productos, así que van a encontrar el regalo ideal para papá. Pueden seguir, nos dicen las redes, estamos hablando de Asismed, Instagram, Facebook, y bueno, esto es lo que querés, comentarnos y decirnos el beneficio, lo recibimos todo, ¿no? Por eso es importante que nos reiteres. Asimismo, nosotros les invitamos a seguirnos, estamos como Dragstore Asismed en las redes, ahí se van a poder enterar de todas las promociones que estamos haciendo. Hoy acá en la sucursal nueva de Dragstore Bahía tenemos regalos directos por compras. Todas las compras van a acceder a jugar una ruleta digital y se van a llevar un regalo del Dragstore. Y además te quiero contar también, Arturo, que para los que están en su casa, no quieren salir porque hace frío, ¿verdad? Nosotros tenemos delivery gratuito por compras a partir de 50.000 guaraníes en toda Asunción. Y te voy a facilitar también el número para los que quieran anotar, es súper fácil, es 021-288-7777. Así que ahí nos llaman y nosotros vamos a tomar todos los pedidos y les llevamos hasta su casa gratuitamente por compras a partir de 50.000 guaraníes. 021-288-7777. Así mismo. Bueno, Cris, ¿qué más querés decirnos con relación al Dragstore Asismed? Con gusto, porque la gente está enterada, sabe de todo lo que ofrece, mucho más fresca, atractiva, versátil, manteniendo la misión de cuidar tu bienestar. ¿Es así con Asismed? Asimismo, nosotros queremos mimar mucho a nuestros clientes, así que este mes vamos a tener muchos regalos para todos. La idea es poder cuidar siempre el bienestar de nuestros clientes. Así que les invitamos a conocer esta nueva imagen, les invitamos a visitarnos y también seguirnos en las redes. Muchísimas gracias. Arturo, por gracias a vos, Crista Judith, gerente de marketing de Asismed. ¿Tenés, niño? Más de la categoría intermedia, la primera división de repaso de los árbitros. El lunes, Nacional Tacuaré en el Arsenio Arico a las 17, el árbitro Juan López. Pollos Amanecer te provee proteínas y nutrientes con un bajo contenido de grasa, más ricos, más saludables. Pollos Amanecer es paraguayo, nuestro, producido por Granjeros Campo 9 S.A. Encontrá tus restaurantes, bodegas y mercados favoritos en Pedidos Ya. Recibí tus pedidos en minutos a la puerta de tu casa ahora. Además, puedes hacer tus compras de último minuto en tiendas y farmacias. Pedidos Ya, tu gol al instante. La vida es ahora. Ponete Prudence y dale. Júgatela, volvete loco, disfruta, experimenta. Ponete Prudence y dale. Preservativos Prudence, más placer para todos. Más de repaso de partidos. Guaraní Libertad será en Dos Bocas el lunes 19:15. El árbitro Juan Gabriel Benítez. Árbitro VAR Fernando López. En Solar celebramos a papá. Acércate a cualquiera de las 13 sucursales y por tu préstamo desembolsado te llevas un obsequio para papá y tenés habilitada una caja de ahorros de manera automática. Promo válida hasta el 30 de junio o hasta agotar stock. Llamanos o whatsappianos al 218-8000 o al asterisco 76527 con Financiera Solar si se puede. En Mundo Constructor encontrá todo para tu baño, cocina, quincho, piscina y todos los espacios de tu obra, cerámicas, sanitarios, plomería, porcelanatos, azulejos, griferías y mucho más. Hace tu pedido al 0994-493-456. Mundo Constructor, acompañando tus obras. Más de repaso de partidos, decíamos Guaraní ante Libertad el día lunes. El martes, 2 juegos. Ameliano será local en la cancha
de River en el Estadio Jardines del Querito ante Olimpia, 17 horas el martes, el árbitro Derlis Benítez. ¿Quieres una solución en la suba del combustible? Una moto Kenton es la solución con una Kenton. Tienes economía, agilidad en el tráfico, ahorro en el consumo de combustible. Visítanos en nuestras sucursales, escribinos al 0976-10-10-10, Chacomar, respaldo total. Acompaña tus mejores momentos con un gran sabor. Llegó la nueva edición especial Gran Vino Santa Elena, esencia guaraní, edición paraguaya, una botella que nos transmite lo mejor de nuestra cultura y la esencia de ser paraguayos. Hoy en Shell cargas la mejor calidad de naftas a 400 guaraníes menos por litro. Llena el tanque con Shell Fórmula Super Regular o Shell V-Power Nafta, 400 guaraníes menos por litro. Hoy en todas las estaciones Shell. Shell, porque lo que cargas importa. 13:44, reiteramos, hasta ahora 3 cambios, ya el comité se reunió, no todos abordaron el tema, lo que es 5 cambios en otros países, y tiene que ser por unanimidad, niño. Buen punto. No es por votación, mayoría. Unanimidad. Porque está reglamentado, y vos para cambiar una reglamentación, tiene que ser por Algo unanimidad. que arranque el siguiente torneo del próximo año, allí cambia. Hasta ahora se queda con 3 cambios por partido clausura. Conoce la nueva imagen del Drugstore Asismed, mucho más fresca, atractiva y versátil, manteniendo la misión de cuidar tu bienestar. Ahora encontrarnos en el nuevo Drugstore Bahía, en el estacionamiento Bahía Parking detrás del Centro Médico La Costa. Seguinos en redes como @Drugstore Asismed o llamando al 288-7777. Somos Drugstore, somos bienestar. Hablemos de Pluscar, porque ahí encontrás soluciones en todos los tamaños. Pluscar te espera con un amplio catálogo de marcas de calidad internacional, ofreciéndote gran variedad de repuestos automotrices, industriales, neumáticos, lubricantes, herramientas, baterías, generadores al mejor precio del país. Visítanos en nuestras sucursales o haz tu pedido en la sucursal digital 0983-788-250. Pluscar Repuestos, soluciones para todo lo que buscas. Ingresa a pluscar.com.py. Y cree el presidente Ameliano que contra Nacional, Ameliano puede jugar en cancha de Trinidense. Así mismo. Ahora juega ahora en por cancha la de cantidad de gente que lleva Olimpia. Sí, señor. Elegí Electrodomésticos Tokio para tu cocina, tu lavadero, tu sala, para cada parte de tu vida. Tokio, mejorando cada parte de tu vida con el pacto de confianza Inigeo. Barta, la mejor batería de Europa hasta tu alcance. Elegir rendimiento y durabilidad, garantía de 2 a 18 meses. Encontralas en las mejores casas de acumuladores del mundo. Barta, un gol de media cancha. Con CNT 3.600 millones en premios, una Jeep Grand Cherokee, una Chevrolet Tracker, 3 departamentos amoblados a estrenar, 2.500 millones, una Toyota Hilux, 100 premios en efectivo por solo 10.000 guaraníes, pedí CNT por hoy. Hace 40 años Casa Grutter está en el mismo lugar. ¿Sabes dónde es? ¿Dónde te sentís a gusto? Ahí es Casa Grutter, guiando tu economía desde 1981. Reiteramos esto del Olimpia. Zárate, Derli y Richard, hay que ver si van a estar el martes, por el retorno, por la vuelta y por el cambio de hora. Es muy difícil pueden estar. Se viene el Censo Agropecuario Nacional 2022. Si buscas trabajo, esta es tu oportunidad. El Ministerio de Agricultura y Ganadería te ofrece la oportunidad de desempeñarte como jefe distrital en el Censo Agropecuario Nacional para Central, Cordillera, Paraguarí y Guairá. Infórmate más y postulate en las redes de @dinamos.paraguay o ingresa a postulatecam.com. Más sostenibles y competitivos, Ministerio de Agricultura y Ganadería. Felipe Pérez Cardoso ganó el campeonato femenino sudamericano. Así mismo, campeón de la Liga Sudamericana de Básquet, histórico sin duda lo que lograron las guerreras de Villamorra, porque son aquí, están cerca, el equipo rojo, y por primera vez Paraguay campeón. Anteriormente lo hizo como selección, pero como clubes no. Así es, le ganó a Defensor Sporting. Así mismo. Dicho sea de paso, una amplia mayoría, digo, en lo que fue el partido, 69-51. Yo estaba siguiendo por YouTube, sacaba 20, sacaba 18, lo más que acortó anoche fue a 12. El uruguayo, más no pudo. Si querés dinero al instante en efectivo, vení a Casa Rosada. Tenemos 4 locales para brindarte la solución que más te conviene. Compra, venta de nuevos y usados. Sede central y sucursales en San Lorenzo, 4 Mojones y Mariano Rocalonso. Teléfono 0981-129-900. Casa Rosada, 100 años de familia, 100 años de servicio. Recibir flores es sinónimo de sorpresa, alegría y felicidad. Regalamos a persona especial. Escribinos al 0984-324-633. Ingresa a avemaiflores.com. Regalamos, regala Avemay Flores. ¿Buscas un utilitario resistente económico? ¿Buscas un Tata? El más grande de Asia, de vuelta en Paraguay, diseñados y fabricados 100% en la India, utilitarios desde $11.900 contado, financiación propia hasta 48 meses. Escribinos al WhatsApp 0993-333-444. Representa y distribuye Autologic S.A. Guairá Pisos, para sus pisos cerámicos, porcelanatos, juegos de baños, griferías, accesorios. Estamos en San Lorenzo, en el Camino Lucas San Lorenzo, ruta 2, Capetá, kilómetro 21, ruta 1, kilómetro 17,5 y Loma Putá, ruta 9, kilómetro 12,5. Seguinos en Instagram como Guairá Pisos Sanitarios. No se mueve el tema del Mundial, sigue Ecuador,
Así mismo, la determinación, queda todo igual, no corrió la protesta que hizo la gente de Chile allí en la FIFA y más que nunca está adentro de Ecuador, si bien anunció el abogado de Chile este mediodía que va a recurrir al TAS, pero no creo que suceda más nada allí, pero Chile va a intentar nuevamente revertir. Decía el abogado, es como que estamos al final del primer tiempo 0-2 abajo, vamos a intentar dar vuelta de todo el abogado, pero FIFA ya dijo que Ecuador sigue, o sea, está en el Mundial. La Comisión Disciplinaria de la FIFA tomó la decisión, Ecuador en el Mundial, inamovible. En Joseph Barber contamos con espacio exclusivo para caballeros, para que pases un momento placentero y disfrute de un servicio de corte y barbería de primer nivel. Conocemos en Instagram como @Joseph Barber oficial. Para ganar tenés que hacer goles usando tu tarjeta de crédito Bancopp GNB. Banco GNB Mastercard acumula goles para el sorteo de increíbles premios mensuales. Una compra equivale a un gol, promo válida para tarjeta de crédito Banco GNB Mastercard. Atención Ciudad de Luque, desde La Plata en Peña anunciamos la apertura de nuestro nuevo local en el centro de Luque, sobre Concepción Ortiz, esquina Antequera, en Peña Seguro, en Peña en La Plata. La Paraguaya Inmobiliaria presenta su nuevo emprendimiento en la ciudad de Ñemby, urbanización Parques del Sur 1 y 2 con empedrados, servicios básicos en puerta, posesión inmediata, comunicate al 413-7000. La Paraguaya Inmobiliaria S.A. El tema de Samudio que fue presentado, Denis, y estamos hablando sobre la función que va a cumplir en Cerro, ¿no? Sí, 2 pedidos, decía Juan José Zapac, los 2 cumplimos con Francisco Arce. Carrizo, que llega el fin de semana, y ahora lo de Samudio. Hay prendas que cuentan historia para eso y para cada situación. Base tiene un producto perfecto para cuidar tu ropa en sus detergentes Limpia Azul, suavizantes, quitamanchas y plancha fácil. Base, un mundo de limpieza. En Electroban contamos con una variedad de somier de colchones para nada, para que tengas un reparador de descanso. Consulta medidas, colores y diseños disponibles al 0982 60 20 20. Electroban, mejorando tu calidad de vida. Llegó Fiesta y está lista para tomar. Fiesta es un producto para aquellos que quieran pasarla bien sin tener que preparar nada. Es una bebida alcohólica saborizada lista para tomar. Con Fiesta, olvídate de preparar, empezá a fiestear. Tu papá tiene estilo, venir y Mark hasta el 30 de junio y comprale un kit de Turtle Wax. Participa en el sorteo de un día de spa para su auto y kits de cuidado de belleza automotriz. Papás con estilo Turtle Wax, Erimark, el que la fabrica no te dio. Llena tu tanque de Supra 95 aditivada al combustible con la fórmula ganadora que potencia tu emoción, potencia que te mueve con petrol. ¡Vamos! Indalco, seguridad en Ciudad del Este, zapatones para col 100% de cuero, cascos, caretas, protectores auditivos y guantes para trabajo. Supercarretera camino a Hernán Arias, 800 metros del viaducto, kilómetro 4, teléfono 061 570 570. Indalco SRL. Convertite en el profesional que quieres ser. Si sos alumno del UCSA, contás con beneficios como bolsa de empleo, convenios para pasantías, laboratorios de prácticas, voluntariados y extensión universitaria. Seguilas en redes. UCSA, el futuro está en tus manos. En Toyota S.A. nos adaptamos a tu tiempo. Habilitamos la atención en nuestro taller de Asunción los días sábados y domingos. Llama o envía un WhatsApp al 619-0000. También desde la app Taller Toyotoshi S.A. o en la web toyotoshi.com.py. Bueno, el tema de Víctor, de que estamos hablando ayer, de donde va el martes, viaja Enciso. Sí, va Enciso a la Premier League, va al Brighton como para cerrar el acuerdo, firmar el contrato y después esperar la fecha de inicio de pretemporada. La Premier este año arranca la primera semana de agosto, así que uno supone que en la última de junio estarían arrancando las tareas de pretemporada. Generalmente un mes completo suelen trabajar los equipos de Inglaterra. Así como decíamos ayer, es un equipo bien conceptuado, mitad de tabla, terminó 9º este año y realmente hizo partidos muy interesantes. Lo que sí, obviamente no pude ver los 38 partidos del Brighton, pero por lo menos habré visto 10 en la temporada y el técnico como que cambia mucho tácticamente. ¿Y Macali es titular? Sí, sobre el final, en la segunda rueda. ¿Alzate el colombiano? Alzate no tanto. Alzate no tanto. Es volante central. ¿Y Sarmiento? Sarmiento es juvenil. Sarmiento a partir de este año se incorporó a la primera. Él debutó en la selección ecuatoriana ante Paraguay, en Ciudad del Este. ¿Quiere decir que el McAllister es el que más juega? Sí, McAllister sí. ¿Y Alzate? Alzate alterna, a veces sí. El que no juega es Sarmiento. Sarmiento recién empieza a ganar minutos y Caicedo estuvo a préstamo en un equipo de Bélgica y volvió para la segunda parte del año. No juega tanto todavía. De los sudamericanos, el que más juega es McAllister, el argentino. Sí, fue titular casi toda la segunda rueda. Mediocampista. El papá lateral izquierdo. Exactamente. Y el chico no salió como lateral izquierdo. Tiene 3 hijos en realidad, los 3 son futbolistas. Pero hay uno como lateral izquierdo. Creo que sí, uno de ellos en Argentinos Juniors.
Estos son los más buscados de stock. Hoy 30% de descuento en jabón en polvo Guairá 800 gramos a tan solo 11.900 guaraníes. Además, 35% de descuento en jabón de tocador Coco Cavalaro 100 gramos a tan solo 2.800 guaraníes. Solo por hoy en todos los locales de supermercados Stock. Mili Empeño, venta y arreglos de huellas sobre plata, mejor cotización. Sarmiento Casi, Profesor Cabral Concepción, Mili Empeño. Subite al Jeep Renegade, aprovecha el precio promocional, con cuotas desde $295, con un bono de $3.000, con transferencia incluida, 3 años de seguro y service gratis. Para más información ingresa a las redes de Jeep Paraguay o en la web jeep.com.py. Jeep hay uno solo. Volvió a abrirse la promo más grande del país. Vení, comprá, ganá 1.000 millones en premios. Todos los viernes sorteamos tu compra, te sale gratis. Además, con cada compra te llevas una cuota de regalo y como si fuera poco, en el sorteo final regalamos una increíble Toyota Rush 0 km 2022. Visítanos en cualquiera de nuestras sucursales o escribinos al 0991-670-000. Ingresa a bristol.com.py. Kevin McAllister, Argentinos Junior. Sí, Argentinos lateral derecho. Y el otro es Francis McAllister, volante central que juega en Talleres. Azul y Fútbol Álamos, porque Cesvinos Álamo distribuye y representa frutos de los Andes. Salud Protegida es un servicio médico integral que le ofrece cobertura nacional. Avenida Perú 222, esquina de Geyala, teléfono 319-0000. Con Salud Protegida disfruta mucho más la vida. Vení a conocer los nuevos centros Yokohama sobre las avenidas Aviadoras del Chaco Félix Bogado, en donde te ofrecemos la mayor variedad y todos los servicios para tus neumáticos. Yokohama, el neumático con la mejor relación precio-calidad. Mega descuentos en Punto Farma. Hoy tenés hasta 60% de descuento en productos seleccionados. Te esperamos en cualquiera de nuestros 445 puntos en todo el país. En Punto Farma cuidamos tu salud, tu belleza, además tu economía. Papá merece estar tranquilo con Robiloc alarmas monitoreadas. Podemos darle esa tranquilidad. Nuestro sistema te brinda protección estés donde estés. Por el Día del Padre, si contratas tu servicio en junio, te regalamos una cámara IP para darle a papá la tranquilidad que solo Robiloc le puede brindar. Llámanos al 0982-232323. Robiloc alarmas, estés donde estés. No, Morevieta, ¿cuánto tiene que pagar lo de, si quiere pagar antes lo de Maciel? Lo de, ¿cómo se llama? Lo de este chico, Zamudio. Zamudio, Vaya Zamudio, llega por un año con opción a compra. Si la compra es la de 6 meses, 1.500.000. Sí, en diciembre. Si lo hace a final del campeonato, 2.500.000. Si vos le compras el pase de Brian Zamudio en 6 meses, es 1.500.000. Pero si vos pelás que termine el campeonato, 2.500.000. ¿Qué harías vos? Y depende de cómo le vaya este primer semestre. Depende cómo le vaya, totalmente. Si en los primeros 6 meses vos comprar Zamudio, pagó 1.500.000. Y si tenés dudas y esperás que termine el campeonato y querés comprar, 2.500.000. Cada vez que tenés el celular en tus manos, puedes ser uno de los 50 ganadores de la promo Lluvia de Premios. Hay un total de 15.500.000 guaraníes para ganar. Hasta el 24 de junio ingresa a Slot del Sol Online, es hoy. En el Shopping Mariscal, con tus compras desde 100.000 guaraníes, puedes canjear tus cupones y participar del sorteo de un Audi Q5 0 km. A sortearse el 30 de junio, te esperamos en el Gran Corazón de Asunción. Personal Flow, conexión adentro, conexión afuera, conexión total. Gana al dolor con Etidol, estamos todo el día contra el reloj. Estudiar, trabajar, apenas le ganamos al día cuando de repente aparece un dolor aquí, una puntada allá, entonces nos paralizamos y sentimos que ya perdimos. Con Etidol 400, ganar al dolor. Etidol 400, el ibuprofeno de los paraguayos. En instantes en voz alta. Participa del tradicional concurso de cuentos de Comes y Pares, abierta a todas las personas interesadas en las categorías adolescentes y adultos. Descarga bases y condiciones en comesipar.coop.py. Comesipar, 50 años liderando e innovando. El Machetazo, ahora se llama El Ahorrazo, tu nuevo supermercado mayorista en San Lorenzo, más opciones, mejor atención, un ambiente totalmente renovado. El Machetazo ahora es El Ahorrazo. Llegó a recuperar la Z Hombre nuevo multivitamínico para sentirte más fuerte, más sano y lograr lo que te propongas. Seguinos en redes, @recuperarpy, recuperar la Z Hombre, de venta libre en farmacias, calidad Fopasa. Con el Sol Seguros puede sentirse protegido siempre y en todo lugar. Tenemos los mejores planes para usted, su familia, su vida, cuidar y cumplir con los asegurados. Lo más importante, con experiencia, seguridad y respaldo global. Comunicate al 236-3000 el Sol Seguros. Energy, el emblema paraguayo de mayor crecimiento en el mercado, te invita hoy a aprovechar el descuento de 400 guaraníes menos por litro en todas las naftas. Conoce las estaciones adheridas en @EnergyPY en Instagram y Energy Paraguay en Facebook. Energy, energía de calidad al precio justo. Desde Control, alentamos al cuidado de diversión sin prejuicios, con libertad, seguridad y orgullo. Control of You Are, ama como vos. ¿Cansado de goteras, filtraciones, humedad? Zika soluciona tus problemas. Zika, líder mundial en impermeabilizantes. Encontrar los productos en las principales ferreterías, pinturerías y depósitos de materiales del país. Entérate más en la fanpage @Zika Paraguay Inotec. Nos vamos.
Nos vamos. Llegamos Salta. Gracias. Hasta mañana. Fútbol a lo grande. Vos lo hiciste grande. Fútbol a lo grande. El fenómeno de la siesta. Llegamos a todo el país con la red satelital Monumental. Radio Encarnación de Encarnación, Radio 107.9 de Ciudad del Este, Radio Norte de San Pedro, Radio Progreso de Santa Rita, Radio Primavera de Concepción, Radio Canindeyú de Salto del Guairá, Radio Arandú de J. Eulogio Estigarribia, Radio Alto Paraguay de Carmelo Peralta, Radio Ñuberá de Capitán Vado. Llegamos a todo el país con la red satelital Monumental. Fútbol a lo grande. El fenómeno de la siesta. Fútbol a lo grande. Vos lo hiciste grande. Llegamos a todo el país con la red satelital Monumental. Radio Encarnación de Encarnación, Radio 107.9 de Ciudad del Este, Radio Norte de San Pedro, Radio Progreso de Santa Rita, Radio Primavera de Concepción, Radio Canindeyú de Salto del Guairá, Radio Arandú de J. Eulogio Estigarribia, Radio Alto Paraguay de Carmelo Peralta, Radio Ñuberá de Capitán Vado. Llegamos a todo el país con la red satelital Monumental. Última hora. Lee la verdad. Presenta Solo Noticias. 2 minutos. Hora 14 en la República del Paraguay, temperatura en Asunción 16 grados. El Ministerio de Educación y Ciencias recordó que desde este lunes se retoman las clases presenciales en todas las instituciones que hayan optado por la modalidad a distancia durante esta semana ante un aumento de los casos respiratorios. Asimismo señalaron